Ahí, que se me había olvidado un botón importante. Estamos en vivo, aquí, a través de Facebook Live. Decía, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Vamos a hablar de Marte, porque hemos llegado a la superficie de Marte. Vamos a hablar de también, estamos solos, hay vida más allá de nuestro planeta. Y también vamos a hablar de COVID, que por si no sabíais, está muy de moda. Yo soy Begoña Sevilla, esto es Café con Begoña y como decía, estamos en vivo a través de www.ser.com.py del Paraguay /radio. Esa organización maravillosa, seguridad en las carreteras, que nos recuerda algo tan importante como cuando vayamos en auto, en carro, en coche, que nos pongamos el cinturón. No os olvidéis nunca, ¿ok? Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de Facebook, a través de la radio y a través de Instagram. Hola a todo el mundo, hola Billy, hola Goyo. Bueno, y voy a presentar ya a mis queridos acompañantes de hoy, que bueno, os van a encantar. Mi querido amigo Antonio y mi querido nuevo amigo Carlos. ¿Quién es Antonio y quién es Carlos? Voy a empezar por Antonio, que es mayor que Carlos. Antonio Pérez es mi querido amigo, estuvimos con él el pasado septiembre, que he estado chequeando en nuestro show, hablando de los exoplanetas y de que, y mira, me quedé con esto, Antonio, que lo más interesante de todo el universo es la vida, lo más extraño, ¿no? Creo que dijiste algo así. Luego hablaremos de eso. Bueno, Antonio es uno de los mejores expertos, es divulgador científico y es uno de los mayores expertos en España de los exoplanetas. Ahora hablaremos de eso. Y también está conmigo Carlos Briones, que muchísimas gracias por tu paciencia y por tu tiempo, porque sé que estás siempre súper ocupado. Porque no haces más. Te veo en muchísimas entrevistas por todas partes. La verdad es que sí, pero bueno, sí. siempre Carlos, es divertido. Carlos es astrobiólogo, te voy a presentar porque hay que presentar a los dos. Astrobiólogo del Centro de Astrobiología, es un centro mixto del CSIC y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que es asociado al programa de astrobiología de la NASA, con más de 14 años de experiencia. Autor y coautor de varios libros disponibles en Amazon, por supuesto. El último de ellos, ¿Estamos solos? Bueno, contadme, ¿qué tal estáis? Voy a poner así la pantallita para que estemos los tres guapos. Ahí. Pues a mí tengo que decir que se me olvidó el otro día, cuando estuve con Carlos, se me olvidó llevarle su libro para que me lo firmase, porque me di cuenta, hoy que la está revisando, me di cuenta que no estaba firmado. Y digo, joder, ¿por qué no se lo llevé a Carlos cuando lo vi el otro día en el aterrizaje de Perseverance? Buena pregunta, pero bueno, tendremos más ocasiones, ¿no, Antonio? Sí, tendremos más ocasiones. Claro que sí. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre vuestro currículum. Desde luego que son muy amplios, he tenido que recortar, porque la verdad es que los dos tenéis una gran experiencia en este mundo del universo y del cosmos y todo lo que nos rodea. Antonio, Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy. Es que sí. Pensé que había pasado un meteorito. Pues prácticamente. Pero estoy. Sí, bueno, si os parece, vamos a estar alrededor de una hora, hora y cuarto, para no robaros mucho tiempo. Y me gustaría dividir en tres bloques. Si os parece, obviamente, el Breaking News, Perseverancia en Marte. Y después hablar de, hay vida más allá, estamos solos. Decía Albert Einstein, no estamos solos. Bueno, luego lo vemos. Y una cosa importante, porque he visto un vídeo súper interesante de Carlos hablando sobre el COVID, que aclaras qué es el COVID, de dónde viene y que realmente es algo que ha pasado de forma natural, porque hay mucha gente, y yo pensaba eso también y sigo pensándolo un poco, es algo que ha sido creado en laboratorio. Entonces, me está haciendo ya. No, ya hablaremos de ello. Tú dirías algo así como, esto tiene explicación científica, Begoña. Ha sido creado en el laboratorio de la evolución biológica. En la evolución. ¡Ay, qué bonito! Oye, eso deberías decirlo en alguna de tus entrevistas. Bueno, me la quedo yo. Ya está, mira, en primicia. Sí. Que es el mayor laboratorio, por cierto, ¿eh? O sea que... ¿Perdón? Que es el mayor laboratorio que existe, el de la evolución biológica, ¿no? Exactamente, sí. Es que me he visto tantos vídeos tuyos que yo creo que soñé esta noche con los vídeos también. Que tienes manía ya. No, que va, es muy interesante todo y aprender mucho, porque mi esposo me decía, está muy bonito todo lo que haces, pero el guión es muy importante y las preguntas, ¿qué le vas a preguntar a los dos expertos? Por cierto, saludos a mi esposo que lo está viendo, qué raro que lo vea. Y bueno, si os parece, vamos a empezar por Marte. Empezamos por ti, Carlos, si te parece. A ver, lo tengo por aquí. La pregunta que nos podemos hacer todos, iremos después a las preguntas de la gente que me ha enviado, es ¿por qué hemos ido a Marte y hemos gastado tanta lana? Pues mira, hemos ido a Marte, de hecho hemos ido desde hace muchos años ya, ¿verdad? Desde los años
finales de los 60, con el inicio de la exploración espacial, de la carrera espacial, pues Marte, ese objeto del deseo, ¿no? De la investigación, ¿sí? Que había sido una constante en nuestros cielos desde la antigüedad, pues empezó a recibir visitas, ¿no? De naves orbitadoras o naves que eran capaces de aterrizar, soviéticas y norteamericanas, básicamente. Y bueno, pues a partir de la Mars 3, que es la soviética, la primera que llegó a posarse con éxito en la superficie, pues han sido muchas hasta ahora, hasta Perseverance, la última. Y bueno, pues nos interesa mucho Marte porque cuando la vida empezó en la Tierra, más o menos hace unos 3.800, 3.900 millones de años. Ayer. Antes de ayer por la mañana, pues Marte se parecía mucho a la Tierra. Tenía un gran océano de agua líquida en la parte superior, digamos, estaba en la banda de habitabilidad, con lo cual las presiones y las temperaturas eran las correctas. Y bueno, pues aparentemente la geología y la química de Marte eran muy parecidas a las de la Tierra, por lo tanto nada impide que allí empezara la vida. Luego a Marte le pasaron muchas cosas que si quieres podemos pasar a comentar más tarde, pero ese es el interés principal de Marte para la exploración espacial y para la astrobiología, que pudo ser un planeta con vida y por tanto a lo mejor somos capaces de encontrar señales de vida de ese pasado o a lo mejor incluso puede haber vida en el presente. Y eso nos pone muy, muy excitados científicamente, como te puedes imaginar. Antonio, ¿por qué, desde tu punto de vista, desde tu experiencia como divulgador científico, lo que acabamos de mencionar, ¿por qué crees tú, o desde tu punto de vista, por qué crees que es importante Marte? ¿Por qué hemos gastado, como decía, tanta lana, tantos dólares, millones de dólares en esa nueva expedición al planeta rojo? Pues fundamentalmente porque el ser humano es curioso por naturaleza. El ser humano siempre quiere saber qué hay más allá. Y esto le llevó primero a despegar de la Tierra con los hermanos Wright, después las misiones Apolo para posarse en la Luna, y el siguiente paso lógico pues es explorar otros mundos. Y Marte, por nuestra suerte, por nuestro gozo, es el mundo que más está explorado del sistema solar después de la Tierra, y yo creo que incluso está más explorado que la propia Luna, porque allí es donde más misiones hemos enviado y yo creo que es el mundo que mejor conocemos, y esto nos está permitiendo echar un vistazo a cómo pudo surgir la propia vida en la Tierra y también en lo que se podría convertir nuestro planeta en un futuro. Ajá. Carlos, mencionabas antes alguna puntualización que querías hacer sobre el planeta Marte. Bueno, sí, ¿no? Que simplemente, digamos que su comienzo fue muy parecido a la Tierra, pero claro, es un planeta más pequeño que no pudo mantener la energía interna y el núcleo líquido de metales. Entonces, una vez que se solidifica el núcleo, se pierde la capacidad de generar un campo magnético. El planeta deja de funcionar como una dinamo. Y sin un campo magnético no hay freno a la radiación que nos viene del Sol, al viento solar. Y eso hizo que se llevara la atmósfera del planeta. Prácticamente desapareció la atmósfera, la dejó en un 1% de la original. Y claro, sin presión atmosférica y además con menos atracción gravitatoria, porque es un planeta más pequeño, más o menos la mitad de diámetro, pues claro, el agua superficial, gran parte se evaporó, se perdió. Otra parte se quedó interaccionando con los minerales, como agua de hidratación, decimos, y otra parte congelada en los casquetes polares y otra parte en el subsuelo, pero desapareció de la superficie. Y entonces, desde hace más o menos 3.000 millones de años, fíjate, también ayer, pero ya por la tarde, antes era por la mañana, pues desde hace ese tiempo, Marte es un desierto helado, frío y, bueno, aparentemente sin vida, ¿no? Pero fíjate que decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito que lo más interesante de un desierto es que puede esconder un pozo de agua líquida. Entonces, ahora estamos viendo que Marte es muy interesante porque esconde agua líquida y, por lo tanto, opciones para la vida. Antonio, ¿quieres agregar alguna cosa más o voy directamente a las preguntas? Porque tengo millones de preguntas. Nada que añadir. Como bien ha dicho Carlos, el mayor interés astrobiológico de Marte está en el subsuelo porque son donde se podrían encontrar los mayores reservorios de agua del planeta, de agua líquida, ¿se entiende? Oh, wow. Tengo millones de preguntas, pero una que me viene así rápida del guión. ¿Por qué Marte y no la Luna? ¿Y dónde vamos a llegar antes? Con un tripulado, una nave tripulada. ¿A la Luna de nuevo o quizás llegamos a Marte antes? Hombre, la Luna es un buen lugar para testear cómo podría ser un viaje a Marte, con lo cual a la Luna yo creo que iremos primero para hacer las primeras pruebas de vuelo para un viaje a Marte. Sí, sin duda. ¿Carlos?
Sí, sí. Y además ya está bastante iniciados los programas, tanto norteamericanos como chinos, ¿verdad, Antonio? Para volver a la Luna y para poner una estación o quizá dos espaciales alrededor de la Luna y luego hacer bajadas y subidas, digamos, desde la estación como campamento base a la superficie de la Luna. Que sirvan como etapa intermedia en el viaje a Marte. No, etapa intermedia no, conejillo de Indias, diría yo, ¿no? Bueno, no, es que la etapa intermedia va a suponer un ahorro de dinero muy considerable para el viaje a Marte. Importante, porque estamos hablando de, creo que era 3.000 millones de dólares lo que ha costado este nuevo robot. Sí. Bueno, toda la misión, ¿eh? Bueno, no el robot como tal. ¿Eso es mucho dinero para que nosotros entendamos o es lo necesario? Porque esto es un gran paso para la investigación y todo lo que... Y todos los años y todos los investigadores que desde siempre han estado investigando sobre el planeta rojo. Pues bueno, no sé cómo lo verá Antonio, pero yo creo que es, digamos, lo que cuesta el trabajo de miles de científicos durante decenas de años, en este caso más o menos 10 años. El propio lanzador, el cohete cuesta mucho dinero que funcione y llevarlo adelante. Y claro, ¿es mucho o poco dinero? Pues todo es relativo, ¿no? Todo es relativo en la vida. Si lo comparamos con los sueldos de un jugador de la NBA, allí donde estás tú, Begoña, o de la Liga de Fútbol aquí en España, que como sabes, en ocasiones los primeros equipos tienen sueldos astronómicos, pues todo es relativo, ¿no? Entonces, ¡ay! Para un nuevo mundo. ¿Me oyes, Carlos? Sí. Yo sí te oigo. Sí, hubo un punto ahí de desconexión. Ya, lo entiendo. Muchas veces me dice la gente, bueno, depende de cómo se mire, ¿no? Porque un médico cobra poco dinero y salva vidas y un jugador de fútbol en España o aquí en América cobra muchísimo más dinero que un médico. Entonces, yo creo que quizás no se puede poner un precio a la ciencia, se pone porque hay que ponerlo, pero la ciencia es ciencia, ¿no? Mira, por ejemplo, aunque esto sea un salto a lo tercer tema que vamos a tratar esta tarde durante nuestro café, pero ¿ha merecido o no la pena investigar en la producción de vacunas en el pasado para ahora poder generar una vacuna en un año? Evidentemente sí. ¿Ha costado dinero? Evidentemente sí. ¿Merece la pena? Sí. Entonces, bueno, yo creo que las cosas cuestan lo que tienen que costar y que en ciencia además no se gasta el dinero, se invierte el dinero. Y eso que nos tiene que quedar. Sí, es que es cierto, ¿sabes? Incluso en cosas que parecen tan lejanas del día a día como la investigación espacial, al final de ahí se generan spin-offs y productos y tecnologías que, por ejemplo, son fundamentales en el soporte vital de vida en los hospitales. Eso viene de la exploración espacial. Entonces, fíjate tú, como cosas aparentemente inconexas, al final sí que tienen una aplicación muy clara en el día a día. Es eso que se suele decir, Carlos, Antonio, que muchas de las cosas que investiga la NASA y todos los científicos que están estudiando sobre el universo y sobre lo que pasa alrededor de nosotros, vida más allá, planetas, exoplanetas, etcétera, muchas de esas investigaciones después se trasladan aquí a la Tierra y se pueden aplicar, como decías, a la medicina u otras disciplinas. ¿Correcto? Claro, pero no solo en NASA, estamos hablando de cualquier tipo de ciencia básica. Tiene su repercusión en la sociedad y llámalo NASA, llámalo CNSA, llámalo Roscosmos, cualquier investigación en cualquier ámbito va a repercutir en la mejor calidad de vida de las personas. Lo único que a lo mejor sí que es cierto que los que más suelen ver la luz o los que más repercusión suelen tener son las consecuencias de la investigación espacial, yo que sé, desde las comunicaciones por teléfono móvil hasta la detección temprana de células cancerígenas sin invasión. Sí, esos son adelantos que luego nos empiezan a formar parte del día a día de nuestras vidas y no somos conscientes, ¿no? De que un día fueron investigación básica. A mí me suele gustar poner un ejemplo que es el de un microbiólogo norteamericano que se apellidaba Brock, que en los años 60 se paseó por el parque Yellowstone, relativamente cerca de donde estás. Bueno, al otro lado. Al otro lado, pero más cerca de donde estás tú que de donde estamos nosotros, ¿no? Un lugar maravilloso. Sí. Y se puso a investigar sobre microorganismos que vivían en las fuentes termales a 70 grados, a 80 grados. Eso es microbiología básica, ¿no? Y vio cómo eran sus genes, etcétera. Pues fíjate por dónde, de uno de ellos obtuvo una proteína, una enzima, que es con la que se hace la PCR. Y en la tecnología de la PCR, que luego patentó Karimulis, otro investigador, está basada en los trabajos de Brock sobre hipertermófilos, que es como se llaman estos bichos, en los años 60.
Sin el trabajo de Brock, hoy no podríamos estar haciendo PCRs para detectar si somos positivos a COVID. ¡Wow! Entonces, era ciencia básica. Claro, eso es en este libro que tienes por ahí entre manos, lo comento como uno de esos ejemplos de que no existe en realidad ciencia básica y ciencia aplicada. Existe la ciencia y luego las aplicaciones de la ciencia. ¿Sabes? Entonces, todo es necesario. En los años 60 a Brock le habrían dicho, no sirve de nada que estés con las manos llenas de barro en una surgencia termal en Yellowstone. Haz algo más útil, ¿no? Pues fíjate con los años, ¿no? En qué se ha convertido. ¡Wow! Nunca sabemos realmente en qué va a derivar una investigación básica y puede ser que esa investigación a priori básica e innecesaria a largo plazo nos puede cambiar la vida. Totalmente. Hablando de investigación e inversión, siempre se dice que en España no se invierte mucho en investigación. Antonio, tú tienes mucho conocimiento sobre ello y, Carlos, tú trabajas para el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que tiene muy buena prensa y además colabora con la NASA y sin ir más lejos, que hemos puesto la tercera estación meteorológica en esta última incursión en Marte, ¿no? ¿España invierte o no invierte? ¿O crees que se podría invertir más sin meterte en problemas? Bueno, sin meterme en problemas, te digo que se tendría que invertir muchísimo más en ciencia. Muchísimo más. Estamos a la cola de Europa. O sea, no tiene nada que ver nuestro ranking dentro del nivel de desarrollo de los países, ¿no? Aunque ahora, bueno, con la pandemia está fluctuando un poco de qué posición ocupamos, etcétera. Pero la inversión en ciencia que nos correspondería sería muchísimo mayor a la que tenemos ahora. Más o menos el doble. Sería necesario. Claro. Entonces, España siempre estaba a la zaga. Lo que decía Ramón y Cajal, ¿no? Que al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia, ¿no? Eso decía Cajal. Sigue faltando. El aterrizaje del cuarto rover de la nave. A ver, que se cae este chico. Interesante. Me gustaría, bueno, Antonio, si quieres responder la pregunta y luego voy a preguntar sobre otra cuestión que tengo. Sí, pues si con la inversión que tenemos ahora mismo hemos conseguido poner 3 estaciones medioambientales en Marte, pues imagínate lo que podríamos hacer con una inversión decente, lo que podríamos llegar a hacer en el tema de la investigación en general. Ya no hablo en espacio, ya hablo de investigación en general. Podríamos hacer muchísimo, podríamos hacer maravillas. Porque talento y capacidad de trabajo tenemos de sobra en España. Eso es. De sobra. Eso es. Yo lo sé. Yo conozco mucha gente en la NASA, bueno, mucha gente, varias personas españolas, además mujeres que trabajan, bueno, no sé si conocéis a Begoña Vila, que está con el James Webb, el telescopio, y lleva no la conozco directamente, pero sí que he oído hablar de ella y yo creo que alguna vez nos hemos escrito, sí. Pues os voy a poner en contacto porque ella es maravillosísima. Y eso es lo que me dicen siempre, ay, es que España no invierte, entonces yo, ¿sabes? Es como que me obligan a salir porque yo quiero seguir desarrollando mi carrera. Entonces, la pregunta, Carlos, es, con toda la experiencia que tienes, ¿nunca la NASA te ha llamado para decir, hey, come with us and join us, the club, join us? Bueno, formamos parte, en mi centro formamos parte de hecho, tiene una historia muy bonita. Cuando se inauguró el Centro de Astrobiología, consiguió el estatus de centro asociado al NASA Astrobiology Institute. Entonces, en cierta medida, formamos parte de la red de investigación de la NASA. Luego, el propio NASA Astrobiology Institute se ha reconvertido en el NASA Astrobiology Program y hay ahora distintos programas y distintos investigadores formamos parte de esos grupos de investigación. Entonces, estamos conectados con la NASA y más en particular, mis compañeros del Centro de Astrobiología del área de robótica, que son los que han desarrollado estas estaciones medioambientales dirigidos por José Antonio Rodríguez Manfredi, buen amigo también de Antonio. Están en contacto directo con la NASA, con JPL y claro, un instrumento que tiene 7... Mira, tengo aquí, por cierto. ¿No tendrás ahí una maqueta? ¡No! Pues casi, ¿eh? Casi. Esta es de Curiosity, porque que yo sepa, todavía no se ha hecho una así comercial, digamos, de Perseverance. Tenemos una en el CAP impresa en 3D de Perseverance. La del CAP de Y esta es un Curiosity así de una marca de construcción que no diré pero que todos la tenéis en la cabeza. No te preocupes. Bueno, pues aquí, en mitad de esta parte está lo principal de la estación meteorológica de nuestros compañeros. Pues realmente, claro, en Perseverance hay 7 instrumentos y un español y su grupo son uno de los 7 instrumentos. Entonces está a ese nivel con los grandes de la NASA y de otros países. O sea, realmente con más inversión podría ser espectacular lo que hiciéramos en España.
¿Cómo consigue España meterse en un proyecto siendo, como me acabáis de mencionar, invirtiendo la mitad de lo que debería invertir? Es que el talento tiene que ser impresionante, como diríamos en Argentina, bárbaro, ¿no? Bárbaro, ¿verdad? Sí, hombre, en este caso concreto de las misiones espaciales y de la digamos, la participación en las estaciones ambientales de NASA, esto parte precisamente de esta maqueta que tengo aquí, de Curiosity. Sí. Curiosity fue la primera vez que España participa a ese nivel. Tuvo mucho que ver Juan Pérez Mercader, que es un científico que fue el fundador del Centro de Astrobiología aquí en España y que bueno, pues tiene mucho predicamento también en NASA y en Harvard, que es donde él está ahora. Y bueno, pues él se empeñó en que España estuviera en Marte. Y aún recuerdo, Antonio quizá lo recordará, cuando aceptaron la estación meteorológica para Curiosity, que iba dando botes por el pasillo del Centro de Astrobiología diciendo, estamos en Marte, ¿no? Realmente se consiguió gracias a un proyecto muy bien desarrollado, al talento de los ingenieros nuestros y pues eso, y al hecho de que el CAB ya desde su origen era un centro asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA, pues se consiguió estar ahí, ¿no? En el top 5 más o menos de países con partes en misiones de NASA, ¿no? Entonces, bueno, después de ese éxito vino el éxito de TWINS, que es la estación meteorológica que está en InSight, que es un aterrizador fijo en lugar de un rover. Y luego, claro, el mismo equipo propuso una estación meteorológica llamada MEDA para Perseverance y fue aceptada porque las otras están funcionando muy bien, lógicamente. Entonces, en la exploración espacial hay una cosa muy importante que es el heritage. Cuando algo ha funcionado bien en el pasado, lo vuelves a utilizar porque, digamos, lo tienes probado. Y con variantes de esa estación meteorológica y con capacidad de medir presión, temperatura y radiación, la temperatura tanto del suelo como del aire, y radiación tanto en infrarrojo, visible, ultravioleta, digamos, los ratios entre los distintos tipos de radiación y el balance radiativo, cómo es el polvo de Marte, qué forma tiene incluso una cámara apuntando arriba al cielo para ver las nubes de Marte, que es muy poético incluso, ¿no? Pues bueno, todo eso lo tienes... Hablando de poético. Sí, eso es mi otra parte del cerebro, es esa. Y realmente la estación espacial, la estación medioambiental española es espectacular. O sea, y claro, a día de hoy tenemos 3 estaciones meteorológicas, las 3 únicas que hay en Marte funcionando simultáneamente, con lo cual, bueno, decimos de broma, ¿no? Que el hombre del tiempo de Marte es español, ¿no? Son nuestros compañeros del CAP. Oye, pero digo yo que aquí, yo la verdad es que te digo lo que he visto. Cuando yo me metí en Google, en español y en inglés, yo buscaba Estación Meteorológica España Perseverance y no me aparecían muchos artículos. Y yo decía, no me lo puedo creer hasta que sea la tercera, porque yo lo desconocía, y que no haya tantos artículos publicados. ¿Es que todavía España nos saca pecho de eso o es que seguimos siendo un poco humildes en ese aspecto de decir, bueno, yo soy muy buena porque yo estoy ahí, no está ni Noruega, ni está Italia, ni está Alemania. Es España la que lo ha construido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que... Sí, adelante. No, bueno, sí, una mezcla de las dos cosas que has dicho, ¿no? No presumimos demasiado para todo lo que hacemos, eso es cierto. Hay un factor así un poco de que España parece que nunca es gran cosa en el ámbito de la ciencia, ¿no? Y jolín, hay cosas que sí estamos haciendo y las estamos haciendo muy bien, ¿no? Y este es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que de momento está en la fase de trabajar y de menos exponerse, ¿no? Al exterior. Pero, por ejemplo, sí que yo he notado un cambio. Yo que he seguido la repercusión del trabajo de mis compañeros en estas estaciones medioambientales desde la primera, he notado un cambio en esta última. Y Antonio seguro que también lo ha notado. De hecho, la llegada del otro día, ¿verdad? Prensa, toda la prensa española... prime time en los telediarios aquí en España. Entonces, pero en las anteriores no. En las anteriores, ¿verdad, Antonio? Nos sorprendía. No sé si fue porque la gente está tan cansada de las noticias de COVID que buscan cualquier otra noticia relevante fuera de COVID para darle el mayor bombo. Y oye, si puede ser por eso, pues bienvenido sea esa gran afluencia que hemos tenido del aterrizaje de Perseverance. Y otra cosa, Carlos, vos que la sabrás, lo comentó Manfredi el otro día, no sé en qué foro fue, pero la estación meteorológica medioambiental a bordo de la Tianwen, del rover de la Tianwen, es una copia exacta de REMS, de la estación medioambiental que va a bordo de Curiosity. Y claro, está todo publicado y es lo que decía Carlos del Heritage. Si algo funciona, adelante. No lo cambies.
De Perseverance todavía no hay publicaciones porque los datos no son públicos, pero como de REMS sí que lo son, pues los chinos han cogido todos los datos y han hecho una estación medioambiental, un clon del REMS de Curiosity. Sí, sí. Oh my God. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es buenísimo. Ah, ok. Bajo mi punto de vista. Sí, Las sí, imitaciones chinas no nos gustan. Sí. Hombre, yo creo que a lo mejor podrían haber incluso contactado con nuestros ingenieros y haber colaborado de alguna forma. O lo típico, yo cuando quiero reproducir en mi laboratorio un procedimiento experimental que han hecho otros y que ya lo tienen publicado, muchas veces me pongo en contacto con ellos para pedir detalles o trucos o... Bueno, así funciona la ciencia, ¿no? Así colaboramos. ¿Sí? En el caso de China veo difícil que colabore de momento con la NASA por cuestiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Pero es un éxito tecnológico el hecho de que su estación meteorológica sea una copia de la primera nuestra. Eso es que funciona. Eso es la mejor forma es esa, ¿no? Sí, pero fíjate que cómo sería de bueno que China, la que quizás vaya a ser la primera potencia mundial, no sabemos cuándo, quizás mañana, se juntara con Estados Unidos y España también, que ha puesto ese granito de arena. O sea, es que sería bárbaro de nuevo, ¿no? Bárbaro. Yo creo que sería ideal. Lo que pasa es que de momento estamos en una fase de competición. Yeah. La propia NASA y la Agencia Espacial Europea, más consolidada que la China de momento, pues han tenido momentos de colaboración muy feliz, por ejemplo, con Cassini-Huygens, el gran orbitador y aterrizador en Titán y en los satélites de Saturno. Fue una colaboración maravillosa. En otras ocasiones no han colaborado tanto. En la próxima misión a Marte, ¿verdad, Antonio? Que iba a haber sido NASA-ESA, al final se retiró ESA. NASA, perdón. El papel de la Agencia Espacial Rusa casi siempre es más cercano a la europea, pero no siempre. Entonces, bueno, pues luego los países emergentes en exploración espacial como India, como Emiratos Árabes, como Japón, que quieren tener su peso, que quieren tener su visibilidad. Entonces, bueno, de momento yo creo que estamos más en una época un poco más de competencia todavía que de colaboración. Pero para grandes proyectos como pueda ser la exploración humana de Marte, cuando se haga, siempre es dentro de 20 años, ¿no? Pues dentro de 20 años. 20 años. Siempre se dice que faltan 20 años, ¿verdad, Antonio? Pero yo creo que ahora estamos en condiciones realmente de decir que faltan 20 años. Que sí, claro. Ahora ya sí faltan 20. Hasta ahora era mentira. Sí, pero bueno, ahí habría que colaborar. Sería bonito que fuera una misión global, planetaria, ¿no? El espíritu de Carl Sagan, ¿no? Una misión planetaria. El coste va a ser brutal. Bueno, eso no nos importa. Aquí no hablamos de dinero. Ya, pero el dinero es una parte muy importante. Bueno, pero si hay más personas, hay más países interesados, el presupuesto, el budget, como decimos aquí, el budget, estará más distribuido, ¿no? En función de lo que quiera aportar cada uno, pero sí que sería mejor así, ¿no? Que fuera una misión planetaria. Sería muy poético que la humanidad, que una misión global planetaria fuese la que llevase a cabo una misión tripulada a Marte, claro. Y que la primera banderita, disculpa, Begoña, la primera banderita que ondeara en Marte fuera de la ONU y no de un país concreto. De la ONU. Y yo decía, yo sí que decir la de Estados Unidos, digo, porque esos llegan y ¡pum! Ellos ponen la bandera donde quieren. Bueno, aquí, claro. Tú sabes que aquí en Estados Unidos la bandera está en todas partes. Sí. Está acá. O sea, tenéis una relación con la bandera más, digamos, más natural que aquí en España, que siempre genera mucha polémica, la bandera sí, bandera no. Pero fíjate que las misiones Apolo, que antes hablaba Antonio, la bandera que se plantó fue la de Estados Unidos, pero luego en la placa venía, ¿verdad? Venimos en nombre de la humanidad. Ah, bueno. Pero la bandera... Venimos en nombre de la humanidad, pero la bandera la mía. La bandera era barras y estrellas. Entonces, a Marte yo creo que sería muy bonito que la bandera fuera la de la ONU. Sí, sería una me puedo meter en la forma de ser de los americanos, pero una cosa que yo veo, a diferencia, hablábamos antes de la importancia de España, ¿no? De su papel clave, voy a decir, con su aportación de la estación meteorológica a Perseverance y también a Twins y a... se me va el nombre de la otra. REMS. Sí, REMS de Curiosity. Pero el americano se vende súper bien. Claro. Entonces, el español todavía necesita venderse súper bien. Y puede hacerlo. Porque lo que ha hecho llegar hasta ahí, o sea, eso no lo ha hecho Francia o Alemania, ¿no?
que ellos son como que siempre manejan más dinero, sus finanzas son distintas, sus políticas son distintas, ¿no? Y ha sido España ese país chiquitito que a veces me lo colocan en Chile. Sí, me lo colocan en Latinoamérica a veces, pero no pasa nada. A ver, que se va el tiempo rápido. Una pregunta súper importante para los dos. Vamos a empezar con Carlos. Las expectativas del nuevo rover de Perseverance en Marte son muy, muy grandes. Es positivo de que nos pueda enviar algún indicio. Ya nos ha enviado esas fotografías magníficas. Hay que ser positivo. ¿Hay mucha expectativa o podemos, como diríamos en España, puede ser que nos dé un bajón? Bueno, yo creo hay que ponerlo en el contexto de lo que es, ¿no? Perseverance es un rover que va a aterrizar, que ha aterrizado ya. Mira, tengo otra cosa chula aquí para enseñaros, que es un mapa de Marte. ¿Lo veis bien, verdad? Sí, pues perfectamente. Estamos aquí. Ok. Perseverance está ahí. La veis, ¿no? Perseverance. Sí, ahí estamos. Sí, Mars. Y sí. Tianwen, he puesto más o menos dónde va a estar Tianwen, aunque no está claro si va a acabar aterrizando ahí la China o no. Sí, ¿Esa zona daos cuenta? Se hablaba de Utopia Planitia, pero no sé si van a afinar tanto o no. Sí, o si va a ser Isidis Planitia o qué. Pero bueno, estamos ahí. En un cráter muy interesante que se llama Jezero. Sí, el cráter. Y ha aterrizado, ¿verdad, Antonio? Con una precisión espectacular. O sea, la elipse de aterrizaje era de 7,7 por 6,6 kilómetros, esa precisión. Y es que han dado prácticamente en el centro. O sea, el aterrizaje ha sido uno de los mayores hitos, por eso estamos, ¿verdad, Antonio? Tan excitados todos últimamente por todo, ¿no? La maniobra que se llama Entry, Descent and Landing ha sido perfecta. Bueno, pues está en un sitio que es al lado de un delta fluvial por el que llegaba agua al antiguo lago que antes estaba en ese cráter. Entonces es una zona con materiales sedimentarios, es decir, formados en presencia de agua, ¿vale? El lecho es volcánico, pero ese delta tiene materiales sedimentarios. Si estaba formado con agua, en condiciones acuosas, pues probablemente, en el caso de que hubiera vida en Marte, como decíamos al principio, allí haya. Aquí estáis viendo las imágenes, ¿no? Cómo se despliega el paracaídas maravilloso, que luego hemos sabido lo que estaba escrito y que también ha sido otro motivo de orgullo friki total, ¿verdad? Y sí, además eso, esta vez como han funcionado muy bien, fíjate las cámaras, ese es el escudo térmico, cómo se desprende, visto desde el rover, desde la parte de abajo del rover. Y luego entran aquí las dos cámaras, la del rover mirando hacia el Sky Crane y la de Sky Crane mirando hacia el rover, ahora enseguida. Y esto se ha podido seguir en directo. O sea, si esto nos lo ponen hace unos meses, diríamos, va, otra animación de los de NASA están alucinando un poco, no puede salir todo tan bien. Y ha sido absolutamente perfecto. O sea, ha sido el aterrizaje perfecto. Ha sido y además y perfecto. ¿Verdad? Y se ha podido ver dónde quedó el Sky Crane, dónde quedó la coraza térmica. O sea, cada una de las partes se ha podido localizar después por orbitadores que están en torno a Marte. O sea, el nivel de precisión en las fotos es brutal. No, es muy bueno, sí. Y formando casi un triángulo isósceles con esos dos cráteres chiquitines, lo que vemos arriba a la derecha es el delta, ese delta de la desembocadura del antiguo río, como os digo, pues ahí es donde acabó aterrizando Perseverance suavemente, posado sobre la superficie, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ahora están todavía en la fase de hacer fotos, de chequear que todos los instrumentos del rover están en buen estado, como parece que está siendo. Nuestra estación ambiental está bien, ya confirmada por los compañeros, por los ingenieros. Bueno, estáis viendo aquí las dos cámaras, espectacular. Como de momento está cerrado. ¿Ves? La de arriba es visto el Sky Crane desde el rover y la de abajo es visto el rover desde el Sky Crane. Y es como las películas de espías cuando se deslizan por unas cuerdas. ¿Verdad? Esto es maravilloso. Y claro, y a la derecha en grande vemos lo que ve por debajo el rover, es decir, la arena removida por los retrocohetes del Sky Crane. Y el Sky Crane que se marcha. Sí. Limpiamente. Y ves, y claro, la gran alegría de JPL, de todos los ingenieros, que no se lo podían creer lo bien que ha salido todo. Es que ha sido alucinante. Ha sido. ¿Verdad que sí, Antonio? Sí. Y entonces, entonces somos positivos. Ya tenemos esas fotografías, se está chequeando todo, pero entonces vamos a encontrar, puede ser que encontremos ahí vida o que ha habido vida o qué. Esa pregunta es muy arriesgada de responder. Muy arriesgada. Porque hemos venido a este programa para arriesgarnos. De momento, y Carlos seguro que está de acuerdo conmigo, que
que Perseverance ha dejado el listón muy alto y lleva una semana. O sea, ha dejado el listón muy alto porque nunca se había visto un aterrizaje y se ha visto en vídeo, se ha visto en altísima calidad y ha sido alucinante. Yo creo que ha superado todas las expectativas y es algo que va a quedar para los libros de historia y como gran hito de la exploración espacial. Y además, la precisión en el aterrizaje era necesaria porque la misión que recogerá las muestras que depositará Perseverance va a tener que aterrizar donde Perseverance o va a tener que aterrizar muy cerca de él. Y era necesaria conseguir esa precisión para que no haya que recorrer una gran distancia para recogerlas. Sí, efectivamente, le queda por delante a Perseverance al menos 2-3 años, al menos, que luego serán más, como siempre, afortunadamente. Sí. Remontando un poco, primero tiene que llegar hasta, bueno, primero tonteará un poco por el fondo del paleolago, ¿no? Para ver qué hay por allí, remontará ese delta, irá yendo curso arriba del río y llegará hasta el borde del cráter, ¿no? Recordemos que estamos en un cráter, en el fondo de un cráter. Sí. Cuando esté en el borde, más o menos se supone que habrá recolectado ya esas 42 o 43 muestras que decía Antonio, que serán unos cilindritos de este tamaño, de material de la superficie o de la subsuperficie a pocos centímetros de profundidad. Los dejará en un contenedor en el borde del cráter, probablemente en la parte de arriba, y ahí es donde tendrá que ir otra misión a recogerlo, que eso es otro tema que si queréis luego hablamos. ¿Va a encontrar vida o no va a encontrar vida? Bueno, es difícil que encuentre vida actual, ¿no? Por dos cosas, porque si hay vida actualmente desarrollándose en Marte, no estará en la superficie, estará probablemente en el subsuelo, y esta nave no va a muestrear el subsuelo, más allá de un radar de penetración que sí nos va a poder decir si hay, por ejemplo, agua congelada en el subsuelo. Pero lo que sí nos puede encontrar son moléculas que nos hablen de vida pasada, de vida que pudo haber en esa época de hace 3.000 millones de años. Entonces, a lo mejor se encuentran moléculas que llamamos biomarcadores que nos dicen, realmente Marte estuvo habitado hace todos esos millones de años. Carlos, corrígeme si me equivoco, pero ¿es la primera vez que la NASA dice que vamos a buscar vida? Sí, que lo dice tan claramente, sí. ¿Sí? Sí, porque yo creo que durante todas las misiones anteriores, de hecho, la única que ha buscado vida de verdad fue la Viking. Luego, si quieres, hablamos sobre eso. Sí, que fue de las primeras y dijeron, vamos a buscar vida, pero lo dijeron muy a la ligera. Luego ya vieron que la cosa era más complicada. Porque además, una de los experimentos parece que sí encontró algo y los otros dos no. Entonces, el que sí encontró se consideró un falso positivo, ¿no? Que decimos en ciencia. Eso es. Pero desde entonces se ha dicho más bien que se iban a buscar condiciones de habitabilidad. Es decir, ¿Marte tendría la capacidad de albergar vida, sí o no? Porque con eso te mojas menos también, es menos arriesgado. Claro, si lo pones todo a decir voy a buscar vida y no la encuentras, se convierte en un fracaso. El golpe puede ser muy grande. Claro. Por eso, precisamente, Carlos, en tu libro lo pones en interrogación. Sí. ¿Estamos solos? Y vamos a arrancar con ese tema. Estamos hablando en vivo a través de Facebook e Instagram Live de mis cuentas de Begoña Sevilla. Estamos en Café con Begoña, retransmitiendo también en vivo a través de www.ser.com.py/Radio del Paraguay /radio. Muchas gracias para todos vosotros. Estamos con Carlos Briones, astrobiólogo. No, astrobiólogo, sí, perdón, astrobiólogo, pensé que me estaba confundiendo. Astrobiólogo, vaya por Dios, astrobiólogo. Las R's, ya no puedo con las R's desde que vine a vivir acá. Y también con y con Antonio Pérez, que él es divulgador científico e ingeniero. ¿Estamos solos, Carlos, Antonio? Bueno, esta tarde no, estamos juntos. No, esta tarde no, obviamente. Esta tarde estamos muy bien acompañados. A mí, yo siempre he sido un defensor sin pruebas, lógicamente, porque si nos ceñimos a las pruebas, estamos solos, o sea, es una afirmación. Pero claro, nos falta mucho universo por investigar. Y yo soy partidario de que hay vida fuera de la Tierra, vida inteligente, pero claro, no tengo pruebas que lo demuestren. Pero sí que me gustaría que llegase el día en el que la ciencia demuestre. Primero va a demostrar o debería demostrar que hay vida a nivel microbiológico y posteriormente, cuando ya se consolide la búsqueda de vida microbiológica y ya se tengan, ojalá pronto, muestras de ello, se lanzarían a la búsqueda en exoplanetas, porque en el sistema solar dudo mucho que haya vida inteligente incluso en nuestro planeta. Incluyendo la Tierra, ¿verdad?
pero sí que me gustaría que la humanidad encontrase, como digo, primero vida a nivel micro. Carlos, ¿por qué escribiste el libro? Porque no lo podía evitar. Cuando tienes muchas cosas en la cabeza, al final la única forma de quitártelas es escribiéndolas. ¿Por qué escribes el libro? Danos un anticipo. ¿Por qué tenemos que comprarlo? Bueno, es un libro fabuloso. Si me lo preguntas así, es el mejor libro que... No, ahí está. Gracias, Antonio, eres un sol, eres un sol. No, es un libro que he escrito con mucho cariño, de verdad, porque, digamos, desde que comencé en el Centro de Astrobiología, los temas que más me han interesado son el origen de la vida, que me parece la gran pregunta, y a ello dediqué junto con 2 colegas mi libro anterior, y si estamos solos o no en el universo, es decir, la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, claro, durante muchos años he estado leyendo muchos libros, muchos artículos, yendo a charlas de colegas, yendo a congresos, en algunos con Antonio, ¿verdad? Que hemos sido colegas durante unos años en el CAP. Y entonces vas atando cabos, vas construyendo un relato, ¿no? Y entonces dije, merece la pena escribir esta historia de... Esto es un viaje espacial, lo que propongo en este libro. Entonces, primero hablo sobre la vida, las generalidades de la vida, los sistemas extremos que nos permiten ver hasta dónde llega la vida. Y luego, bueno, hablo también sobre protección planetaria, que es un tema interesante, porque si contaminamos las misiones que van a Marte y luego encontramos vida, puede que sea vida terrestre que le está contaminando. Y eso sería trampa, ¿no? Entonces a eso le dedico unas páginas también. Y luego empiezo el viaje, y el viaje empieza en Marte, lógicamente. Visito Marte, visito las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, Venus, asteroides, planetas exteriores, cometas y planetas extrasolares. Y luego el último capítulo está dedicado a la búsqueda de vida inteligente, de la que hablaba Antonio. Entonces es un recorrido por todo lo que nos dice la ciencia de estos temas, pero también con muchos guiños a la ciencia ficción, a la literatura, a la historia, cierto, ¿verdad? Sí. Pintura, música. A mí me gusta mucho unir, y Antonio lo sabe bien, que nos conocemos y somos amigos desde hace años, unir distintos mundos, ¿no? Entonces, muchas veces las preguntas que nos hacemos los científicos antes se las han hecho, por supuesto, los filósofos y los artistas, por ejemplo. Entonces, hay mucho de eso en el libro y me está gustando muchísimo. La verdad es que estoy encantado porque cuando le dedicas muchas noches de escritura, sobre todo, y vacaciones que robas a la familia y a los amigos a escribir, y al final ves que gusta mucho el libro, pues bueno, es un gozo, ¿no? La verdad es que este libro, el libro de Carlos, es una muy buena manera de hacer ver a la gente que no existe una división entre ciencias o letras, que la gente dice, ¿eres de ciencia o eres de letras? No. Este libro es una magnífica forma de ver que ciencias y letras es parte de una gran cosa que se llama cultura y que la ciencia, las letras, las humanidades están dentro de esa cultura. Así que el libro de Carlos Briones es un libro de ciencia, pero que se mete muy de lleno en lo que es la cultura en general, porque toca diferentes puntos. Y también, no lo ha comentado Carlos, pero lo comento yo, el libro está, como bien he dicho, estructurado en varios capítulos y al final de cada uno de ellos pues hay un café que llama Carlos, un café con amigos, ¿no? De hecho, varios de estos cafés son con amigos en común y es una pequeña charla con científicos para hablar del tema que toca en cada capítulo y es un libro muy, muy recomendable. Digo yo que después de todo lo que ha pasado con Perseverance, igual tienes que hacer un update, ¿no? Tienes que actualizar el libro. Sí, no, digo ya en primicia aquí para vosotros que lo estoy haciendo. Me ha dicho la editorial que hagamos una nueva edición, sí, al menos poniendo las cuestiones principales ya relacionadas con la llegada de las 3 misiones, porque las 3 han llegado bien, la de Emiratos Árabes, la de China, a la China le falta depositar el rover todavía, el aterrizador y el rover, porque tiene las 3 partes, y Estados Unidos ha llegado perfectamente con Perseverance. Entonces sí que estoy preparando una actualización, corrigiendo algunas erratas también, por ejemplo, que lógicamente se nos cuelan y bueno, la próxima edición ya tendrá la información sobre la llegada de las 3 misiones. Y la versión en inglés, ¿no? Y en la versión en inglés, como sabes, estamos en ello, a ver si nos animamos todos porque muchos colegas de Estados Unidos, de hecho, algunos de los invitados a mis cafés, como decía Antonio, del final de cada capítulo, son colegas y amigos de la NASA, son angloparlantes, ¿no? Entonces, están encantados con el libro que les ha llegado, lógicamente, pero ellos mismos también están diciendo, este libro funcionaría muy bien en inglés. Entonces, bueno, estoy ahí en negociaciones con la editorial y a ver si lo podemos traducir y distribuir tanto
por ejemplo, en Latinoamérica se distribuye, pero menos de lo que a mí me gustaría, porque hay muchos lectores que me están preguntando por el libro, porque lo han ido viendo bueno, pues en las apariciones, en distintas entrevistas o en Twitter, pero no lo tienen en sus librerías, no llega allí, porque es un libro editado en España. Y como tú sabes, no todo lo que se edita en España llega a Argentina o a Chile o a México o a Colombia, países de Latinoamérica, o a Perú, que son grandes consumidores de ciencia también. Entonces, bueno, pues siempre hay que pedirlo online, es más. Entonces, bueno, mejor distribución en América y una edición en inglés yo creo que podría ser interesante, pero bueno, en ello estamos, ya veremos. Son muchas cosas. Carlos, ¿de qué se diferencia tu libro de cualquier otro libro que se haya podido escribir o que de hecho se habrá escrito sobre Estamos solos? ¿Cuál es el punto que le has dado tú o los puntos que le has dado tú para decir este es único y este va a gustar muchísimo y está gustando de hecho? Mira, yo quería, es una pregunta interesante porque yo lo pensé mucho cuando te planteas escribir un libro, como sabes que tienes por delante muchas horas de trabajo, ¿no? Pues dices, ¿qué voy a aportar yo, no? Que no esté dicho ya. Sería muy pretencioso cualquiera de los que escribimos un libro, o por ejemplo ahora Antonio tiene uno entre manos, ya lo presentará él cuando toque, ¿verdad? ¿No me había dicho? Ya te lo dirá seguramente, pero es un chico prudente y hasta que no lo tenga, no. Pero yo sé que está escribiendo. Bueno, pues sería muy pretencioso de cualquiera de nosotros decir, se me ha ocurrido a mí por primera vez un tema y voy a... ¿no? Entonces, hay mucha literatura detrás, ¿no? De hecho, siempre ponemos lecturas recomendadas detrás que son las que nos han inspirado a nosotros. ¿Yo qué aportaba de originalidad o pretendía? Primero, una visión centrada en la vida, es decir, exploración espacial, pero la vida como objeto de búsqueda. Eso era lo principal, no es un libro de astronomía, de hecho no soy astrónomo, soy astrobiólogo, bioquímico. Astrobiólogo, y es la vida lo que me lleva. Quería hacer un recorrido y muy actualizado por todos los lugares donde se está buscando vida, que son muchos, vida molecular o vida microbiana incluso, y actualizarlo hasta la víspera de que entrara a imprenta, y eso sí lo conseguimos. Quería unir distintos mundos, como decía antes Antonio. Quería que fuera un libro de ciencias y de letras, porque me gusta eso. Entonces, cuando ves el índice onomástico de este libro, aparecen muchísimos poetas, pintores, músicos, yo que sé, por supuesto Galileo, que tenía que aparecer, pero Vincenzo Galileo, que era el padre de Galileo Galilei y que es de la Camerata Fiorentina, que son unos de los que a finales del siglo XVI se inventaron la ópera como forma de forma musical nueva, ¿no? Pues fíjate, hay conexiones musicales, científicas. Y todo eso lo quería poner en el libro, mucha ciencia ficción también, porque me apasiona este campo. Y luego la tercera novedad que me parecía era estas conversaciones con colegas, con amigos, que decía Antonio, el café con, como este café con, digo. Qué curioso, ¿eh? Sí, pues eso se llama en cada sección, se llama un café con, puntos suspensivos, y luego viene la persona, ¿no? Y son 12 colegas, científicos y científicas de distintos ámbitos también, porque quería que no solo se leyera mi voz, lo que yo tenía que decir, sino lo que dicen otras personas. Porque la astrobiología es así, es muy poliédrica, es muy interdisciplinar. Y en ocasiones algunas de esas personas no opinan lo mismo que yo sobre algunos temas, que es bonito, yo creo, también verlo en esas entrevistas, ¿no? Porque es que la ciencia es así también, ¿no? Es cualquier cosa menos monolítica. Y quería que eso se transmitiera. Entonces, luego los lectores me lo han dicho que es una de las partes que más les gusta, esa conversación con los demás colegas, ¿no? Y bueno, la última, por ejemplo, es con un filósofo, David Dunner, un filósofo sueco, buen amigo. Y también quería introducir... sobre todo cuando estamos hablando en el último capítulo de búsqueda de vida inteligente, de en qué consiste la inteligencia, de cómo nos comunicaríamos, de si tenemos o no una necesidad los humanos, ya no la biología terrestre, sino los humanos, de sentirnos acompañados. Esos son temas que están muy cerca de la filosofía. Entonces ahí mi café es con un filósofo. Y bueno, pues esas son digamos, los mimbres, las líneas generales de... Está bárbaro. Y luego, bueno, pues a partir de ahí te sientas a escribir y, como decíamos, pasas muchas noches en vela y ya. Y vacaciones. Tiene un prólogo de Javier Armentia, lo quiero recordar, que es un gran divulgador científico, astrofísico y director del Planetario Pamplona, además de un gran amigo. Le pedí un prólogo y me hizo un prólogo precioso, ¿verdad, Antonio? Está chulísimo el prólogo y además da unas pinceladas sobre por qué tu libro es diferente al resto de libros de divulgación científica. Eso te iba a decir, Antonio. ¿Qué opinas del libro? Ahora que tienes al autor delante. Ten cuidado. No es la primera vez que tengo al autor delante. Pero vamos, es un libro chulísimo, muy fácil de leer. Sabe moverse de tal forma que no notas la diferencia entre pasar de un ámbito científico puro a un ámbito
de la ciencia ficción o un ámbito de la pintura, está todo tan bien enlazado que cuesta diferenciar por qué aguas te estás moviendo. Y eso es muy de agradecer para la gente que no está puesta en cultura, o sea, en pintura o en ciencia ficción o en ciencia, que no notes la diferencia de por dónde te estás moviendo es súper interesante, porque eso significa que es asequible para todo el mundo. Y hay una cosa que no ha comentado Carlos y me parece muy, muy chula, y es que el libro, los 13 capítulos del libro son un homenaje a la serie Cosmos de Carl Sagan. Uno de mis libros de cabecera. Aquí, mira, tan de cabecera que lo tengo aquí al ladito, ¿no? Oye, creo que eres el invitado más preparado que he tenido hasta ahora y llevo casi un año haciendo el show. Es la ventaja de estar aquí. Estoy hablando desde mi pequeño reducto, desde mi estudio en casa, entonces estoy rodeado de mis cositas. Sí. Os sorprendería ver todo lo que tengo por aquí. Pero bueno, Carl Sagan para mí es uno de los maestros como científico y como divulgador, por supuesto. Y bueno, el año pasado se celebraba el 40 aniversario de Cosmos y también quería que coincidiera, ¿no? Y bueno, pues sí, es un homenaje constante, porque yo creo que Carl Sagan, este ilustre tocayo, supo plasmar muy bien la emoción. Cuando hablas de la ciencia transmites emoción y pocos como Sagan fueron capaces de hacerlo. Entonces también quería que este libro, o intentaba que este libro no fuera ciencia fría, impersonal, no. La ciencia emociona. Estos temas emocionan porque son preguntas que todos nos hacemos. Y nadie como el maestro Sagan lo supo reflejar. Entonces, bueno, es un homenaje constante a Carl Sagan este libro. Bueno, que sepas que a mí me has convencido. Yo lo puedo tener en Kindle, en versión digital. No me gustan los libros en digital, pero creo que me has convencido con todo lo que me has contado. El café, esa perspectiva de letras y ciencia que no tienen por qué separarse, aunque siempre lo hemos hecho. Yo creo que me has convencido, ¿eh? Tiene también, no quiero dejar de decir, tiene unas ilustraciones preciosas de María Lamprecht, una compañera del Centro de Astrobiología que además es una extraordinaria ilustradora científica. Bueno, pues ha hecho unas ilustraciones muy bonitas para este libro. Y luego tiene un encarte de fotos en color, como este mapa de Marte que he enseñado. Esta es una de las figuras del libro. Entonces, bueno, pues... Voy a poner así. Y está muy bien editado por Editorial Crítica, ha hecho un trabajo de edición precioso. Entonces... Ahí estamos. Mira, sí. Ahí estamos. La verdad es que muy bien, porque a tiempo real le estás poniendo... Pon una de las ilustraciones también de María Lamprecht. Sí, una que me gusta muchísimo, a ver si la encuentro. Además que fue un placer trabajar con ella. Antes de poner una ilustración, aquí, por ejemplo, hay unas referencias tanto bibliográficas como cinematográficas a contenidos marcianos. Ajá. Sí. Pelis y libros de Marte, que también los recojo ahí. Pues es lo que decimos, es que fue muy importante para la investigación de Marte que un señor llamado H.G. Wells hubiera escrito a finales del 19 La Guerra de los Mundos. Porque eso hace que, ¿sabes? O sea, eso hace que la gente necesite saber qué hay en Marte. Yeah. Y separar los logros científicos de los logros culturales del resto de la cultura me parece un error. Entonces, en este libro he intentado, como decía Antonio, entrelazarlo todo muy bien. Es un libro, diría yo, y decimos aquí en Estados Unidos, down to earth, ¿no? Que como que estás con tus pies en la tierra diciendo, a ver, la ciencia, todo lo que acompaña a la ciencia, incluido la cultura y todos los hechos culturales, está todo relacionado. Entonces, claro. Tener esa... No es un guiño, yo diría que directamente es una compilación, ¿no? Sí. Diríamos en inglés un melting pot, como un mix de todo, ¿no? Porque todo está interrelacionado. Es que así se entiende. Mirad, ¿no? Por ejemplo, esta ilustración que tengo aquí de los satélites de Saturno es una ilustración que simula cómo se vería Saturno desde una de sus lunas. Y es una ilustración que es magnífica, como bien ha dicho Carlos, hecha por María Lamprecht. Sí, además fue un placer trabajar con ella porque nos conocemos, somos amigos desde hace tiempo y cuando le propuse esto a ella le apetecía mucho, ¿no? Pero claro, es mucho trabajo también, en poco tiempo, siempre las presiones de la edición, etcétera. Yeah. Y la interacción que tuvimos, creativa, totalmente abierta, yo le proponía una cosa, ella me decía, no, yo lo veo mejor así. Ella me hacía el dibujo, decía, sí, pero... Y yo, claro, la ventaja de la amistad y la complejidad, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no me cambias esto aquí, no? Eso, decírselo a un ilustrador, hay que tener mucha confianza para decir, oye, esto muévemelo un poco, ¿no? Pero ella también me decía, esa idea que tú me has dado no me gusta y voy a dibujar otra cosa. Digo, pues estupendo, ¿sabes?
Y así es como quedan las cosas bonitas, yo creo. Ya, cuando se hacen equipo. Sí. Y para mí ha sido tanto trabajar con Javier Armentia para el prólogo como con María Lamprecht para las ilustraciones ha sido uno de los lujos de este libro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos algunas preguntas, ya me habían enviado algunas anteriormente. Tengo una precisamente de mi esposo que dice mi esposo Alfonso, ¿cómo podemos estar seguros de que existe agua líquida? Me imagino que se refiere a Marte y a lo que hemos estado comentando anteriormente. Cualquiera de los... ¿Tú, Antonio? Pues yo te puedo responder que bajo tierra, por una tomografía que tomó la Mars Express, la sonda europea Mars Express, localizó un gran, no sé si llamarlo lago o gran masa de agua, porque es una masa de agua extremadamente salada, con muchísima concentración en sal, se parece más a una salmuera, pero al fin y al cabo es agua líquida que se encuentra muy cerca del polo sur marciano, o sea, es una evidencia de agua líquida, y también tenemos signos, lo que se llaman las RLS, las líneas recurrentes de pendiente, que son aparecen en los flancos de los cráteres con cierta periodicidad, con periodicidad estacional, porque en Marte también hay estaciones, y cuando el sol incide directamente sobre esos flancos, el agua helada se descongela y pasa brevemente por un estado líquido, pero enseguida sublima. Y bueno, son pruebas que muestran evidencia de agua líquida y, por supuesto, toda el agua sólida que hay en los polos y bajo tierra, porque la sonda Fénix, por ejemplo, vio que rascando unos pocos centímetros bajo tierra ya podrían empezar a aparecer los primeros rastros de hielo. O sea, sabemos que en Marte hay agua sólida a muy poca profundidad, agua líquida a bastante profundidad, y sabemos que en el pasado, por evidencias de signos fluviales, hubo agua líquida en grandes cantidades. Carlos, ¿quieres añadir? Sí, no, lo ha contado perfectamente Antonio, esa es la idea. Volviendo al planito ¿no? Que tenemos Marte todo el tiempo entre nosotros, todo lo que aquí está en azul es porque es más profundo, ¿vale? Pero también es más o menos, y de ahí la gracia de este mapa, la zona que habrían ocupado las aguas hace unos 3.800 millones de años. Entonces, todo lo que veis en azul era un gran océano, y ahí tendríamos probablemente lagos también en el hemisferio sur. Ese agua, mucho se fue, como decíamos antes, pero parte se ha quedado congelada en los polos, congelada en el subsuelo, líquida, formando una especie de barro salado muy denso, una salmuera, como decía Antonio, más en la subsuperficie, y un poquitín de vapor de agua que hay de vez en cuando en la superficie, en la atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema interesante. Como también es interesante en la atmósfera, no lo hemos hablado, pero esos picos, ¿verdad?, de metano, que de vez en cuando se han detectado al menos 2 veces, se ha detectado la aparición de metano, en 2013 la primera vez y en 2019 la segunda, y hay mucha inquietud sobre ese posible origen, ¿no? Porque es muy probable que sea geológico. El olivino, que es un mineral, puede reaccionar con el agua y generar metano, pero también microorganismos metanógenos, de los que en la Tierra conocemos, por ejemplo, en barros anaerobios, en las zonas así de, bueno, zonas con barros profundos y tal, hay microorganismos que producen metano. Ese metano que se ha visto en Marte en ocasiones podría estar producido por microorganismos, pues sería una posible evidencia de vida si es que fueran de microorganismos. Es altamente improbable, pero hay que analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, el agua, la hidrología, los gases, los biomarcadores que decíamos antes, las señales minerales que pueden estar hablándonos de microorganismos formando lo que aquí llamamos estromatolitos en el pasado, todo eso es el contexto científico en el que Perseverance va a estar trabajando. Es fascinante. Eso es. Perdona que te interrumpa, Begoña, también habría que caracterizar en Marte unas moléculas que en la Tierra se conocen, se llaman clatratos, son moléculas que consiguen atrapar a otras moléculas. Entonces, la liberación de metano, de no estar relacionada con esos clatratos, sería una fuerte evidencia, y corrígeme si me equivoco, Carlos, sería una fuerte evidencia de la existencia de un origen más tirando hacia lo bioquímico que hacia lo geoquímico, porque esas liberaciones estacionales de metano, si no están provocadas por cambios climáticos, como puede ser el aumento de temperatura que haga que el clatrato libere metano en una cierta época del año, pues si no son por clatratos, a mí no se me ocurre otro método que no sea geoquímico por el cual se libere metano. Sí.
Sí, sí. Lo que ocurre que también, estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero también hay autores que dicen que aunque sea de origen biológico, puede estar atrapado en clatratos durante un tiempo. Cierto, Entonces, cierto. Claro, entonces puedes tener incluso orígenes tanto geo como bio que queden congelados en los clatratos, ¿no? Atrapados en la red de agua congelada de un clatrato y que por esas fluctuaciones en presión y temperatura de vez en cuando salgan pequeñas emisiones de metano, que es lo que se ha medido, ¿no? Claro, sería interesante poder hacer un análisis de isótopos y ver si el carbono de ese CO2 tiene más carbono 12 que carbono 14 y eso sería una prueba, bueno, más 12 que 14 evidentemente va a tener, ¿no? Pero los porcentajes, la comparación de isótopos es una cuestión muy técnica, no quiero profundizar, pero podrían permitir determinar si el origen es biológico o es geológico. Entonces, bueno, pues eso es otro tema interesante también, ¿no? La próxima misión de la Agencia Espacial Europea quizá lo pueda responder. Otra pregunta de mi querido amigo Billy desde Madrid. Me pregunta, ¿la atmósfera de Marte? Antes hemos mencionado sobre el tema de la atmósfera. ¿Tiene similitudes con la Tierra? ¿Hay atmósfera o no hay atmósfera? Porque antes yo creo que has dicho que fue destruida. Hay una atmósfera, lo que ha quedado de la atmósfera después de que fuera barrida, fue barrida literalmente por la radiación solar, ¿no? Por el viento solar. Lo que queda ahora mismo, la concentración de gases en la atmósfera, el total de la densidad atmosférica es más o menos el 1% de la de la Tierra. O sea, es muy tenue, muy tenue. Y el 96% aproximadamente de esa atmósfera es CO2, dióxido de carbono. Entonces, se parece muy poco a la atmósfera actual de la Tierra. Quizás se parece a la atmósfera inicial que tenía la Tierra durante una de sus fases de la infancia de nuestro planeta. Pero ahora tenemos una atmósfera que tiene otros gases, nitrógeno, argón, un poquito, como decíamos, de metano, a veces poquitos de oxígeno también, otro tema interesante, pero básicamente dióxido de carbono. Y en cualquier caso, muy poco concentrado. Además, es una cosa curiosa, el dióxido de carbono también está congelado en los polos, ¿no? En los polos tienen hielo de agua y hielo de dióxido de carbono, hielo de CO2, lo que llamamos aquí el dry ice, ¿no? El hielo seco. Hay en función de las estaciones, que como bien decía Antonio, hay estaciones en Marte, lógicamente, pues hay una relación entre el hielo congelado en los polos y el hielo que hay en la atmósfera. Entonces, cuando hace más calor, se sublima más CO2 de los polos, ¿no? Del estado sólido pasa a gas y se ensancha un poquito la atmósfera. Hay un poco más de atmósfera, digamos. Luego se vuelve a sublimar hacia hielo y se pierde. Entonces, bueno, la dinámica atmosférica es fundamental y eso es uno de los temas en los que las estaciones medioambientales van a ayudar mucho. Eso es lo que quería comentar, que la atmósfera de Marte es muy dinámica en cuanto a grosor. Esto lo estuve comentando hace relativamente poco tiempo con nuestro amigo Jorge Pla. Claro, sí, que se ensancha y se encoge en base a las estaciones. Y aunque la atmósfera marciana sea tan tenue, estamos hablando de que la atmósfera terrestre tiene unos 1013 hectopascales de presión atmosférica en superficie frente a los 8 o 9 hectopascales de presión atmosférica en superficie de Marte. Es tan tenue, pero las sondas llegan a tantísima velocidad, del orden de 20.000 kilómetros por hora, que esa atmósfera se vuelve letal. Por muy débil que sea, la atmósfera es letal y por eso las misiones requieren tantísima precisión para realizar un aterrizaje seguro. Y unos escudos térmicos, ¿verdad?, espectaculares, porque si no se freirían al entrar. De hecho, InSight se previó con muchísimo tiempo de antelación que en su aterrizaje podría encontrar cierta actividad de polvo en suspensión, que se tuvo que ampliar el grosor de ese escudo térmico en como 5 o 7 centímetros para que la sonda llegase intacta a la superficie. Tenemos 2 preguntas más, si queréis, lo dejamos por el momento, por hoy, ¿eh? Como queráis. Mira, me pregunta JNBNKL.1, ¿qué combinaciones químicas tiene el aire de Marte? ¿Será posible que sustente una vida? Bueno, pues como decíamos antes, es básicamente CO2. Entonces, puede haber vida. O sea, digamos que no es tan definitivo cuál es la composición atmosférica para que pueda o no haber vida. A veces en la Tierra nos obsesionamos con el oxígeno, porque nosotros y las plantas y los animales que de nuestro entorno viven con oxígeno, pero el oxígeno de la Tierra, y esto es un tema muy interesante, es un invento de la vida. El oxígeno que respiramos lo produjeron las primeras bacterias que hacían fotosíntesis hace 2.000 millones de años aproximadamente, 2.700 en concreto. Entonces, desde entonces tenemos oxígeno en una concentración creciente de oxígeno en nuestra atmósfera. Antes, la Tierra estaba llena de vida
y no había oxígeno en la atmósfera. Por lo tanto, no es necesario para la vida como tal. Podría haber vida en Marte incluso teniendo una atmósfera como la que tiene Marte. Eso no sería un problema. Wow. Es más fundamental que tenga agua, que tenga moléculas orgánicas y que tenga fuente de energía. Teniendo esas tres patitas, agua, carbono, digamos, en moléculas complejas y fuente de energía, puede haber vida, sea del tipo que sea. Wow. Otra pregunta, ¿se prevé cartografiar Marte con precisión? Más. Bueno, más todavía, ¿verdad, Antonio? Contéstame si quieres. Pues ahora mismo, bueno, para que os hagáis una idea, estuve leyendo las especificaciones técnicas de la cámara orbital de la Tianwen-1, que es la sonda que está orbitando Marte, que ya comenzó su acercamiento hacia Marte para reducir su órbita y soltar la cápsula con el aterrizador y el vehículo que se va a posar en la superficie de Marte. Y la cámara creo que tenía una precisión de 50 centímetros por píxel. Sí, eso he leído yo también. Estamos hablando de una precisión grandísima de una cámara en órbita. O sea, la precisión ahora mismo de la cartografía marciana es alucinante. No tanto como en la de la Tierra, pero se acerca muchísimo. Pero fíjate, yo he leído y estoy totalmente de acuerdo que a nivel global se conoce mejor la superficie de Marte que la de la Tierra. Es posible, porque en la Tierra, al haber océanos... Claro, la superficie sumergida de la Tierra se conoce muchísimo peor, lógicamente. Entonces, a nivel planetario, a nivel porcentual, digamos, se conoce mejor cómo es la topografía de Marte que la de la Tierra. Es una cosa muy curiosa. A mí muchas veces me han preguntado qué planeta conozco mejor, si la Tierra o Marte. Y a veces dudo, ¿eh? A veces dudo. Sí, ¿verdad? Sí. Te mueves por Isidis Planitia como por La Mancha, más o menos, ¿verdad? Efectivamente. Igual que voy allí al Alcalá del Júcar, a mi tierra, a ver el cañón del Júcar, me asomo a Valles Marineris. Ya te gustaría a ti asomarte y a mí. Sí, ya me gustaría. Asomarnos a Valles Marineris. Vamos. Otra pregunta, ¿la terraformación es ciencia ficción o puede llegar a ser posible? No sé lo que es la terraformación. ¿Sabéis de lo que hablamos? La terraformación es adaptar Marte a las condiciones climáticas terrestres. Ok. Pero como bien comenta Carlos en el libro, una pequeña comparación es que en Atacama, en el desierto, llueve muy poco. Llueve, creo que dices, Carlos, una vez cada 10 años llueve un pelín. Sí. Llueve un pelín. Y en 2015, 2017 creo que fue, cayó una, entre comillas, tromba de agua, más de lo normal. Y prácticamente aniquiló a toda la vida que había, vida extremófila, que había en Atacama. O sea, un poco de agua puede aniquilar todo un ecosistema terrestre. Imaginad si terraformamos Marte, la posible vida que habría en Marte, ¿qué haríamos con ella? Nos la cargaríamos por completo. Sí, así es. Interesante. Y hay un tema, también ahí, fíjate, este es un punto de contacto entre la ficción y la ciencia, ¿no? Porque la terraformación siempre en las novelas de ficción siempre ha funcionado, ¿no? Y a mí una de las trilogías de Marte que más me gustan es Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul de Kim Stanley Robinson, y es la historia de una terraformación, ¿no? Y que también está por ahí, uno de los libros que está por ahí es esa trilogía. Más arriba, eso no creo que no sale en la cámara. Y el propio Carl Sagan dijo que, bueno, escribió un artículo, ¿verdad?, sobre, ya lo llamaba ingeniería planetaria para sentar las bases de cómo se podría terraformar un planeta como Marte, ¿no? Pero cuando echas las cuentas a nivel científico, claro, lo primero que hay que hacer es calentar el planeta. La temperatura media del planeta, no sé si lo hemos dicho esta tarde, son 55 grados bajo cero. Es un frío de la leche. Entonces, hay que calentarlo, hay que dotarlo de una atmósfera. Entonces, la propuesta es ese hielo de CO2 que decíamos que está en los polos congelado, lo calentamos, lo sublimamos, se convierte en CO2 gas y ese CO2 va a producir un efecto invernadero que va a hacer que aumente la temperatura. Y poco a poco la temperatura será compatible con que haya agua líquida. Bueno, cuando echas las cuentas de cuánto CO2 congelado hay, no hay ni mucho menos lo suficiente para generar un efecto invernadero. Entonces, por ahí no van los tiros. Hay gente que está hablando, ¿verdad?, de espejos solares para mandar irradiación extra del sol y que se caliente, pero a nivel científico no hay ninguna prueba de que se pueda llegar a terraformar Marte. Entonces, podrá haber colonias, yo estoy convencido de que dentro de aquí a 50 años, si repetimos, Begoña, este café dentro de 50 años, seguro que hay colonias en Marte y habrá humanos viviendo, por ejemplo, en los tubos volcánicos que hay en la superficie de Marte, que son lugares ideales.
pero de ahí a que hayamos convertido Marte en una Tierra 2.0, con oxígeno, con agua circulando, no, eso es inviable científicamente. Seguirá estando, para mí, la terraformación en el terreno de la ficción. 2 puntualizaciones, y es que el instrumento RISE a bordo de InSight está caracterizando por ondas de radio cómo está el núcleo interno de Marte, si está líquido, si está sólido, porque eso nos va a dar indicios de la inercia térmica que tiene Marte y de saber si Marte está caliente por efecto del Sol o está caliente por efecto de su propio núcleo. Y también el propio Perseverance tiene un instrumento, un demostrador tecnológico que se llama MOXIE, que se está encargando o se va a encargar de transformar el CO2 de la atmósfera marciana en oxígeno molecular, oxígeno respirable, para ver cómo se podría hacer de cara a una colonización en pequeños invernaderos o pequeñas estructuras para poder terraformar esas pequeñas estructuras y no el planeta completo, para poder albergar colonias humanas temporalmente. Eso es, totalmente de acuerdo. Y me pregunta mi colega que si creéis que en un futuro podría haber viajes low cost, o sea, low cost entendido como $1 millón o más, para viajar al espacio o viajar a la Luna, o cómo ves lo del acceso de la persona de a pie a ir a otro planeta, incluso a Marte. Bueno, en mi opinión, cada vez va a ser más barato. O sea, de momento estamos en una época como todo en la vida, ¿no? Como los vuelos transoceánicos. Al principio era una cosa absolutamente exclusiva y ahora, si no fuera por la pandemia, todos estaríamos cruzando el Atlántico, ¿no? Un par de veces al año o 3. Los vuelos a la Estación Espacial Internacional, ya se ha dado el caso de algún turista espacial adinerado que lo ha hecho. Es decir, personas de a pie con el matiz de que... Low cost. Con el matiz de que muy ricos, ¿no? Yo creo que la Luna, antes o después, y también lo comento en el libro cuando hablo de la exploración versus explotación, porque eso es un tema interesante para el futuro, la Luna se convertirá en destino turístico a medio plazo y Marte a largo plazo. Entonces, bueno, lo que muchos esperamos es que esas personas adineradas, el low cost, definamos low cost, ¿no? Pero esas personas que se permitan al menos los primeros viajes, que donen parte de ese dinero, vamos, las compañías, las agencias, para que se pueda hacer investigación espacial, ¿no? En esos campos. Pero quizás se acabe convirtiendo en algo tan caro como era cruzar el Atlántico hace 60, 70, 80 años, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántas personas habrá? ¿Cuántos irán? ¿Cómo de sano va? Sano en el sentido en el sentido médico, ¿no? Ir a Marte... Estas 3 misiones que acaban de llegar a Marte exitosamente han estado 7 meses de viaje. Si vamos nosotros 3 a Marte en la próxima misión, imagínate, una misión tripulada, ¿no? Y emites el programa desde allí, ¿no? Desde el cráter Jezero, por ejemplo. Claro, 7 meses de ida, o un poco más sería en nuestro caso, estaríamos allí un par de meses o 3 mínimo, ¿no? Ya que hemos ido a hacer experimentos. O más. Y otros 7 de vuelta. Acumulas tal cantidad de radiación que a lo mejor mueres en el intento o a lo mejor luego a la vuelta te genera unos cánceres tremendos, ¿no? Entonces, la cuestión médica, la cuestión de la salud de un viaje espacial tan largo, en comparación con el de la Luna, que en 8 días has ido y has vuelto, como demostraron las misiones Apolo, hacen que a lo mejor haya un filtro que es más importante que el dinero, que es la seguridad, ¿no? Y cuántas personas pueden ir y en qué condiciones. Entonces, bueno, todo eso es pronto para pensarlo. Oye, Carlos, yo he leído, y Antonio, he leído en elmundo.es que ya parece ser que la NASA habría abierto un proceso de selección para viajar a Marte. Y ya hay una persona que ya se ha puesto en la cola, que seguro que la conocéis, que se llama Valentina Tereshkova, que dice que ella que tiene 70 y pico años, 78, y dice que ella va encantada y que si no vuelve, que no pasa nada, ¿eh? Que ella se queda allí por Marte. Valentina Tereshkova ya tiene su bagaje espacial, ya tiene bagaje. Ay, no, por eso dice que ella es voluntaria y que iría encantada y que no le importa si no puede volver. Pues por lo que decías tú, ¿no? De que la exposición a la radiación y a los posibles problemas médicos que puedes tener después de estar 2 años y medio o más o menos así, pues fuera de aquí, ¿no? Un pequeño matiz, Begoña, bueno, en primer lugar, para que los espectadores oyentes que no sepan quién es Valentina Tereshkova,
Valentina Tereshkova fue la primera mujer que salió al espacio. Y el segundo matiz es que, independientemente de la radiación, que es extremadamente perjudicial para el cuerpo humano, en base a las simulaciones que la NASA hizo públicas del aterrizaje de Perseverance, estuve obteniendo la telemetría de los datos de la entrada atmosférica de la cápsula del Perseverance. Y esa cápsula soportó una fuerza G equivalente en la Tierra a 12 Gs. Un accidente de coche vendría a tener una fuerza de 5 Gs, más o menos. Ajá. Es decir, la deceleración que se produce en tan solo 10 segundos en Marte te haría pasar de una velocidad de una tasa de velocidad de unos 2.500 kilómetros por hora. Es decir, tendrías un frenazo muchísimo más intenso que lo que provocaría un accidente de coche. Muchísimo más. Entonces, unido la radiación, unido el factor psicológico que te supone un viaje tan largo, además habría que tener en cuenta las deceleraciones tan inmensas que tienen lugar cuando quieres entrar en una atmósfera. Wow. ¿Y en la Tierra cuánto es, Antonio? Ese dato no lo sabía, es interesantísimo. ¿Cuánto sufren por ejemplo, los que han estado en la Luna a la vuelta o desde la Estación Espacial Pues Internacional? no lo sé, la verdad. Le podemos preguntar, por ejemplo, a Carlos de Fresnedillas, que seguramente tenga el dato, pero yo no lo conozco. Yo sé que en Marte, siendo la atmósfera que es, son 12 Gs. No sé si en la Tierra directamente, antes de entrar, se inician retrocohetes para reducir esa velocidad de entrada, porque en la Tierra, teniendo más atmósfera, esa fuerza G por caída libre podría ser brutal. Podría ser brutal. Pero claro, hay que tener en cuenta que tenés que estar muy preparado para hacer este tipo de viajes. Bueno, es una de las pruebas, ¿verdad? Que les hacen. Sí, eso es. Ya hay voluntarios, no te preocupes, que seguro que salen bien. Incluso hay voluntarios, y eso es interesante a nivel sociológico y psicológico también, solo para ir, sabiendo que a lo mejor no pueden volver, ¿no? Ya. Sí, es decir, plantearte la vida como la mitad de la vida en la Tierra y la otra mitad en Marte y ya, y te quedas en Marte, ¿no? Bueno. Habría que estudiar también los protocolos de protección planetaria de los que hablas también en tu libro para ver cómo entierras a la gente que muere en Marte, porque no puedes contaminar alegremente el planeta con material humano. Exactamente. Hay muchas aristas, ¿no? A la hora de llevar a alguien a Marte. Bueno, si os parece, vamos a ir cerrando. Nos ha quedado un tema. Si queréis lo abordamos, si no, nos vemos otro día, como queráis. Era el tema de COVID. Si queréis abordarlo en unos 5 o 7 minutos o como queráis. Si quieres, sí, porque ya que estamos así, estamos emocionados aquí con la conversación, ¿no? Vale, pues nada. Yo quería preguntarte si el COVID ¿es algo creado en un laboratorio o es algo creado en el laboratorio de la vida? Como decías, algo que está y que se ha creado por sí mismo porque es una evolución, ¿no? Sí, pues ese tema es interesante. En mi ámbito, claro, la biología molecular, la virología y tal, lo hemos investigado mucho. Y realmente este virus, el coronavirus que ha producido la pandemia actual de COVID-19, el coronavirus se llama SARS-CoV-2, se parece a otros coronavirus que han circulado previamente. Hay 7 coronavirus que infectan a los humanos y, bueno, este es el 7º, ¿no? Entonces, se ha podido trazar muy bien. Afortunadamente, hoy en día secuenciamos los genes de cualquier ser vivo, incluidos los virus, que no son seres vivos, eso da para otra charla, pero bueno, o no son del todo seres vivos, si quieres. Se pueden secuenciar y se puede trazar sus relaciones de parentesco. Y cuando se ha secuenciado cómo es el genoma de este virus, sea cual sea la variante de esto que estamos ahora, ¿verdad?, hablando, se ve que tiene unas características que le hacen muy cercano, relativamente cercano a un virus de murciélago, que se conoce bien, a un coronavirus de murciélago, pero se sabe que del murciélago tuvo que pasar a otro animal intermediario antes de pasar a humanos, porque es suficientemente distinto como para que haya habido evolución directa de murciélago a humano. Y hay señales en el genoma que demuestran que no ha sido creado en un laboratorio, porque digamos, hay inserciones de aminoácidos, hay cosas que técnicamente se puede ver que ningún ingeniero genético malvado, como los que vemos en las películas, habría sido capaz de predecir eso en función de los datos que se tenía antes, ¿sabes? No puedes, digamos, el universo de posibilidades que tienes para hacer un virus distinto a los anteriores es infinito prácticamente y lo que ha hecho la naturaleza ha sido construir paso a paso en un organismo, en un animal y luego se ha pasado a los humanos.
Es decir, es un caso de zoonosis, de un virus animal que empieza a infectar a los humanos. Como son muchos, como es el SIDA, por ejemplo, es un virus que había evolucionado en simios y luego pasa a los humanos. Es un salto de hospedador. Y hay todas las pruebas, todas las evidencias nos dicen que es producto de la evolución biológica, que es, como decíamos antes, el mayor laboratorio conocido, es el laboratorio de la vida, y que ha hecho que, bueno, que realmente se haya ido adaptando a infectarnos a nosotros y ahora es un recién llegado a nuestra especie y por eso está tan atacado este virus. Este es un virus muy loco. Es un virus respiratorio que infecta muchos otros órganos aparte de los pulmones. Infecta todos los que vienen del mesodermo de nuestro desarrollo embrionario. Es una cuestión técnica, pero digamos que es un virus que se nota que todavía no está completamente adaptado a nosotros. Hace demasiado daño a nuestra especie. Y un virus en el fondo no quiere hacer tanto daño. Quiere, ¿no? Entre comillas. No. Los virus son máquinas de replicarse, de hacer copias, de generar copias de sí mismos. Entonces, matar a tu hospedador es en el fondo poco beneficioso para un virus. Porque lo que al virus le gustaría es que el hospedador esté durante mucho tiempo transmitiendo copias de ese virus. ¿Vale? Estamos otorgando voluntad al virus. Cuando digo quiere o le gustaría hay que ponerlo entre muchas comillas, ¿no? Es a nivel coloquial. Pero realmente el virus se acabará convirtiendo en un virus como los que nos causan resfriados todos los inviernos. Dentro de 2, 3, 4 años será un virus más de un resfriado. Y un día tendrás un poco de mucosidad y será el famoso SARS-CoV-2 de la pandemia de 2020. Pero de momento está en el momento de excitación viral, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y nos afecta demasiado, más de lo que es bueno para él incluso. ¿Quieres comentar algo, Antonio? Nada más que añadir. Hablando con Hal, también buen amigo de Carlos, con otros microbiólogos, todos coinciden en eso, en que un virus no le interesa matar a su hospedador porque se mataría a sí mismo. Entonces, conviene que lo mantenga con vida para poder replicarse. Eso yo creo que es fundamental para los virus. Vale, una pregunta. Este virus, como dices tú, está ahora en la excitación de crearse, de formarse, etcétera. La vacuna es efectiva, la vacuna ayuda a que digamos que a que llegue a su madurez el virus y que ya no sea tan intenso y ataque de manera tan fuerte. Las vacunas frente a este virus, lo primero que hay que decir que son un triunfo absoluto de la ciencia y es una demostración que la ciencia es la que nos salva. O sea, cada uno puede tener sus creencias, sus historias, sus imaginaciones, pero lo que al final te salva es la ciencia y la sanidad. Eso es lo que hay. Eso es una prueba más. No, es que también circula mucha desinformación en la red y mucha... Sabes que además de la pandemia ha estado la infodemia, ¿no? ¿La infodemia? La infodemia. Así, ¿No pero conoces ese concepto? Sí, pues se ha hablado mucho la infodemia como la pandemia de la desinformación, ¿no? Entonces, se ha vertido todo tipo de cosas extrañas, ¿no? Totalmente. El propio origen del virus como un arma, bueno, pues es muy extraño. Y el hecho de que las vacunas no son seguras o que las vacunas van a hacernos cosas extrañas con la 5G o que son un invento, no. Las vacunas son vacunas y las vacunas son una forma de estimular nuestro sistema inmune para que cuando nos entre ese patógeno podamos luchar contra él. Eso está funcionando muy bien desde hace 200 años. Eso nos ha permitido, por ejemplo, erradicar la viruela, que era un virus absolutamente letal. Y ahora no existe el virus de la viruela en el mundo, gracias a las vacunas. Entonces hay que ser absolutamente serio. Las vacunas son lo mejor que nos ha pasado a la humanidad, en serio. En este caso, toda la comunidad científica mundial, por primera vez en la historia, en este ámbito, se ha puesto a colaborar y a trabajar a toda la velocidad posible para generar distintas vacunas. Hay más de 120 vacunas en desarrollo, que se dice pronto, ¿eh? Yeah. Hace un año prácticamente, como todos sabemos, no se conocía casi la existencia de este virus. Se habían dado los primeros casos. Aquí en España, por ejemplo, no estábamos ni confinados ni idea de que fuéramos a estar confinados. Hace un año. Hace un año, sí. Y en diciembre ya se estaba vacunando. Las primeras vacunas de Pfizer y de Moderna estaban ya funcionando. Entonces, han sido muchas estrategias de producción de vacunas en paralelo. Muy exitosas casi todas las que ha habido hasta ahora, las que no. Lo bueno es que hay un sistema de control tan marcado y con unos protocolos durante las 3 fases de ensayos clínicos que hay que seguir tan claros, tan bien documentados y que deben publicarse en revistas científicas, que si un
una vacuna, como cualquier otro medicamento, es malo, no lo pasa, se retira, punto. No llega al mercado. Entonces, no hay que tener ninguna preocupación con ninguna de las vacunas que ahora mismo las agencias sanitarias europeas, norteamericanas de los distintos países aceptan y proponen para su uso, ¿vale? Entonces, hay que tener confianza en la ciencia y en la medicina. Se está haciendo muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer todos, cuando nos toque, por nuestro rango de edad, factores de riesgo, etcétera, es vacunarnos. Y gracias a eso, el virus no va a tener hospedadores a los que infectar. Cuando el 70-80% de la población mundial esté vacunada, es muy poco probable que el virus encuentre a alguien a quien infectar. Entonces, acaba cayendo, acaba o desapareciendo o amortiguándose tanto que, como decíamos antes, le condenamos al virus a que sea un virus respiratorio en el futuro sin ningún problema. O sea que ese frenesí que tiene ahora pasaría ya a la edad adulta. Pasaría a tener unos 30 años y ya estaría más tranquilo, más quiet. Claro, ¿no? porque es que ese frenesí que tiene ahora, ¿sabes por qué es? Es porque está entrando a un organismo como es nuestro cuerpo, los humanos, que no teníamos nada previsto para ese virus. No teníamos anticuerpos. Era un virus, es un patógeno nuevo, es un patógeno recién llegado a nuestra especie. Por primera vez estamos viendo a tiempo real qué pasa con un patógeno recién llegado a nuestra especie. Y entonces, claro, nuestros sistemas inmunes no lo sabemos reconocer y nos ataca con más o menos fuerza. Si tu sistema inmune lo entrenas con una vacuna, ay amigo, el sistema inmune es tremendamente plástico y rápido y se adapta muy rápido. Entonces, aprende a reconocerlo y cuando nos entre el virus, se lo carga rápidamente. No le das opción a que se replique. ¿Y por qué no ha pasado esto antes? ¿Por qué no ha surgido el coronavirus, el SARS, creo que has dicho SARS-2 sí, o algo así que se llama? SARS-CoV-2. Sí. SARS-CoV-2, perdón. ¿Por qué no ha pasado antes? Sí, ha pasado antes. Ha pasado antes. Bueno, acabamos de mencionar que claro. hay 7 coronavirus ha habido en los humanos. Pandemias ha habido a lo largo de toda la historia. Pero de este calibre no, de esta manera hombre, no. La gripe española de 1900, muy mal llamada, por cierto, gripe española de 1918, ¿sabes? Que el nombre es absolutamente incorrecto, ¿no? Se llama así porque los únicos que documentaban muertes por gripe era España porque no estaba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero no quiere decir que se originara en España. De hecho, se originó en Estados Unidos. Lo sé. En Kansas. Spanish Fever, le llamo por aquí. Spanish Fever es Kansas. Yeah, fever. No, Spanish fever is American, United States fever. The Kansas fever. Should be Kansas fever. Bueno, y desde entonces tenemos documentadas otras epidemias de gripe más o menos grandes. La 57 fue muy grande, etcétera. Y en el caso de los coronavirus, ha habido intentos de pandemias con el SARS-CoV-1 y con otro que se llamaba MERS. El MERS. Que han afectado a distinta parte de la población. Y, por ejemplo, el MERS, fíjate que fue en 2010 o por ahí, el MERS, no recuerdo ahora el dato. Sí, estaba en el CAP, o sea, que sería 2008, 2009, por ahí, sí. Sí, ¿verdad? Por ahí más o menos. Sí. Pues el MERS lo que le pasaba es que era demasiado letal, fíjate. Lo que decíamos antes de que el virus no se puede pasar de malo, el MERS era demasiado malo. Mataba al 30% de las personas a las que infectaba. Y es un primo de este, es un coronavirus también. Pero una tasa de letalidad tan alta hace que rápidamente, digamos, mates a los hospedadores de tu entorno. Entonces no puedes progresar. Entonces, digamos que la naturaleza no para. Los virus replican y acumulan mutaciones muy rápido. Entonces, la evolución está funcionando constantemente, la estemos viendo o no. Entonces, ha ocurrido en el pasado saltos de virus de otros animales a humanos, intentos de epidemias más o menos grandes, aparentes pandemias que han sido controladas y en este caso, pues ha sido una pandemia que ha triunfado a nivel mundial. Un virus muy distinto. Como decía antes, contra el que no teníamos defensas, nuestro cuerpo nunca había visto al SARS-CoV-2 y no sabíamos cómo reaccionar frente a él y por eso ha pasado lo que ha pasado tan rápido. También ahora vivimos en un mundo globalizado, lo que ocurre en cualquier país del sudeste asiático, de Latinoamérica, de Europa, en 24 horas está en todo el mundo porque nos movemos mucho, viajamos, entonces cada vez la capacidad de expandirse un patógeno por el mundo es más grande porque hay más viajes. Entonces, se ha dado un poco la tormenta perfecta en este caso, ¿no? Y bueno, pues estamos pagando todavía el alto precio en muertes y en daños económicos, etcétera, de la pandemia. Allí en Estados Unidos, como bien sabes, devastadora. Yeah. Y bueno, afortunadamente las vacunas nos van a salvar. Y algunos antivirales, que por ejemplo en Mount Sinai School of Medicine, un buen amigo mío y todo su grupo, García Sastre, han probado un antiviral que puede funcionar muy bien. Entonces, bueno,
pues ojalá gracias a eso vayamos teniendo una batería de antivirales para cuando una persona está infectada aplicárselo, como se hace ahora con otros fármacos, y vacunación de la población. Con eso este virus estará perdido. Pero porque hay miles de científicos trabajando. Ya, bueno. ¿Y cuándo crees que podríamos dar? Has mencionado antes, una vez que las 3/4 partes de la población esté vacunada, bueno, ya el virus pasará a la edad adulta y ya se relajará y ya acabará con el frenesí, ¿no? Pero eso puede pasar próximamente porque es verdad que está habiendo muchos problemas de vacunación. Bueno, aquí ya sabes, el país es muy grande, cada estado da un poco a su aire. La gestión es distinta. Por ejemplo, en mi estado, en Connecticut, el otro día el gobernador dijo que iba a pasar, las vacunaciones iban a hacer en función de la edad. Otros estados funcionan totalmente distinto. Entonces, ¿crees que es posible dentro de, vamos a decir, 4, 5, 7 meses? Lo más razonable sería vacunar en función de factores de riesgo. O sea, personal sanitario lo primero, porque los personales sanitarios es fundamental para que se mantenga el sistema sanitario y lamentablemente en muchas ocasiones los propios sanitarios estaban contagiando sin saberlo a otros pacientes. Entonces, el principio de la pandemia fue en ese sentido desastroso y nunca les estaremos suficientemente agradecidos a los sanitarios del mundo. O sea, se han dejado la vida literalmente, médicos, enfermeros, personal de apoyo. Son los primeros que tienen que estar vacunados. Personal de riesgo, con otros factores que hacen que la enfermedad pueda ser más grave y luego empezar a vacunar por rangos de edad de más a menos edad, porque lo que se ha visto es que la enfermedad es mucho más letal en personas de más edad. Entonces, por ejemplo, en España se han definido ya, aunque también hay, como siempre, diferencias, matices políticos incluso, etcétera, pero bueno, básicamente el primer grupo después de estas personas de riesgo y sanitarios son de más de 80, luego vendrán los de más de 70 años, más de 60, más de 50, entonces hasta que le llegue a un jovenzuelo como Antonio la vacuna, que va a ser. Pero, ¿cuánto tiempo va a tardar? Pues eso depende de la propia organización de los sistemas sanitarios de cada país o de cada estado, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y de la disponibilidad de las vacunas. Es decir, decíamos antes que son seguras y eficaces, las que llegan a la distribución sanitaria son sin duda seguras y eficaces, pero el problema está siendo que no se producen a la velocidad suficiente. Es decir, están a todo rendimiento. Moderna, Pfizer, AstraZeneca, todas las que van entrando, la Sputnik en Rusia, las chinas, cada país o grupo de países está apoyando a las primeras que ya han pasado esas fases clínicas. Pero el problema es que no se producen en suficiente cantidad. Entonces, bueno, pues vamos a depender un poco de cuántas vacunas nos lleguen. En España se ha dicho que yo creo que de forma un poco demasiado optimista, que para el verano estaría el 70% de la población vacunada. Ya lo veremos. Para el verano sí, está ahí al lado en la esquina. Para el verano este que vemos ya... Dices este 2021. Claro. Es muy positivo, ¿eh? Sí, a lo mejor si las vacunas llegaran a la velocidad que nos habían dicho que iba a llegar, sí, pero realmente eso está complicado. Y luego no nos engañemos, y esto es una cosa también importantísima. Estamos en una pandemia global. Nunca curaremos la pandemia si no curamos la pandemia en todo el mundo. Entonces... De nada nos sirve ser los pretenciosos países, ¿verdad?, ricos del mundo, Estados Unidos, Canadá, sudeste asiático, Europa, como siempre, una vez más, ¿no? Somos los que tenemos el dinero, nos vacunamos y el resto, pues hombre, el resto, como no estén vacunados también, van a ser un reservorio del virus que va a estar inoculando virus constantemente a la población. Entonces, estas iniciativas de la OMS de vacunaciones globales, de destinar dosis de vacuna a los países que están en vías de desarrollo. Eso es fundamental. Entonces, ¿cuándo? Pues es una pregunta muy difícil de responder porque depende ya no tanto de criterios sanitarios, sino sobre todo políticos y económicos. Es decir, ¿va a haber una alianza de países ricos para pagar la vacuna a los países pobres, simplificando mucho? ¿Simplificando a ese nivel? No lo sé. Claro. Entonces, ojalá a lo largo de este año estuviéramos vacunados. Yo digo este año, no soy tan optimista como se dice en ocasiones, pero digamos que el 2021 fuera, así como el año 20 fue el de la pandemia más cruda, el 21 fuera el de la vacunación. Sí. Ojalá. El 22 de la extinción, ¿no? Y el 22 el de la vuelta a la normalidad. Sí, el de estar ya normalidad, que el de irnos acostumbrando a que ese virus ha estado con nosotros, seguirá entre nosotros, habrá que ir manteniendo, o sea, hay cosas que yo creo que han venido para quedarse, por ejemplo, el tema de las mascarillas cuando tenemos síntomas de estar infectados, que yo lo veía en mis viajes a Japón, por ejemplo, al sudeste asiático, a China, que allí lo tenían establecido. Cuando alguien salía de casa con gripe, iba con su mascarilla.
Y aquí en España, hasta verdad, Antonio, y en Argentina entiendo, y en Estados Unidos tampoco, no se hacía. Entonces tú ibas tosiendo, como de mucho hecho, te habían enseñado a toser en la parte interna del codo, eso es. Pero contagiabas. Entonces, pues quizá el año que viene ya, con este virus bajo control y manteniendo la limpieza y las mascarillas y tal, pues bueno, empecemos a ser más o menos normales ya. Ojalá. Yo, como habéis podido apreciar, como habéis podido apreciar, no es mi tema, el fin no es mi tema. No he metido mucha mano porque no tengo ni formación ni cualificación para hablar del COVID. Lo que sí que voy a hacer, y un poco dándome un poco de autobombo, es que dentro de 2 miércoles en mi programa de radio en 107.ciencia, que Carlos Briones bien lo conoce porque ha participado, voy a hablar vamos a hablar Alejandro y yo con Santi García Cremades, que es un matemático que está modelizando y haciendo previsiones a corto, medio y largo plazo de la pandemia, y nos va a dar algunas pinceladas de cómo se interpretan las gráficas que nos muestran en las noticias, y va a hacer su previsión particular de hasta cuándo vamos a tener pandemia. Oh, wow, interesante. ¿Cuándo es entonces? Repítenos. Dentro de 2 miércoles. ¿A qué hora? No sé qué día de la semana. Aquí en España a las 10:30 de la mañana, miércoles, pero como siempre voy a poner el podcast en Astrométrico y estará disponible para todo el mundo. Perfecto. Hay una última pregunta y ya, si queréis, nos vamos. Yo me voy a ir a comer. Vosotros me imagino que vais a ir a... Bueno, vosotros cenáis un poco más tarde. Bueno, a tomar... Una cervecita primero, una cervecita. Sí. Cervecita, ¿no? Dice mi amigo Billy, ¿creen que es necesario que sea obligatoria la vacuna? ¿Es necesario ponerse la vacuna? Debe ser obligatorio. Obligatorio. Mira, si las personas estuvieran suficientemente informadas y todos tuviéramos digamos, pensamiento crítico suficiente y viéramos que las vacunas funcionan y son seguras, no tendría que ser obligatorio. ¿Es obligatorio ponerte la inyección antitetánica cuando tienes una herida y se te puede infectar? Pues no es obligatorio, pero cualquier persona en su sano juicio lo hace, ¿no? Pues si todos nos olvidáramos de la desinformación que nos ha rodeado y nos sigue rodeando, y las barbaridades. Bueno, tenemos una actriz de cine y teatro en España, no diré su nombre, que hace 2 días ha dicho de esas barbaridades que en fin, que alguien con su visibilidad tendría que evitar, por supuesto, ¿no? En todos los casos, bueno, en Estados Unidos habéis tenido un presidente que bueno, en fin, que ha pasado a la historia, vamos a decirlo, afortunadamente. Entonces, no debería ser obligatorio. Pero claro, si las personas se niegan a vacunarse y están poniendo en riesgo no su vida, sino también la vida de los demás, pues ¿qué quieres que te diga? Es como si tú llevas a tu niño al kindergarten, a la primaria, y los demás no están vacunados y el tuyo sí, ¿no? Entonces dices, bueno, no estamos jugando a lo mismo, porque las enfermedades infecciosas existen, se transmiten y pueden matar, como estamos viendo con COVID, lamentablemente. Entonces, yo sería tremendamente estricto. Digamos, si la necesidad de vacunación no se entiende en la sociedad y hay bolsas de personas, por lo que sea, por motivos de creencias o ideológicos o lo que sea, que no se quieren vacunar, pues a lo mejor no obligarles a hacerlo, porque eso iría en contra a lo mejor de las libertades de otras, pero sí limitar el acceso a determinados sitios. O sea, ese pasaporte de vacunación, que sería equivalente al pasaporte de haber tenido ya la gripe, el coronavirus, ¿no? Mejor vacuna que haber pasado la infección no existe, ¿no? Entonces, que eso conste en algún sitio. Yo no quiero ir sentado en un vuelo transatlántico dentro de 6 meses o 10 meses al lado de una persona que no se ha vacunado porque no le ha dado la gana, ¿sabes? Entonces, que esa persona que, pues como ahora cuando hemos viajado a todos, ¿no? A determinados países del mundo, te exigen ir vacunado, por ejemplo, Sanidad Internacional Española te lo dice, fiebre amarilla o tal, o sea que, pues esto sería igual. Entonces, bueno, si no te quieres vacunar, allá tú, digamos, pero como no es solo allá tú, sino es allá los demás, pues que no puedes hacer determinadas cosas. Yo en eso sería muy estricto. Bueno, porque es que además las vacunas son seguras y ahora afortunadamente se está viendo. En un país como Israel, que ha sido pionero en una vacunación masiva de la población, los efectos secundarios son absolutamente despreciables. O
son mínimos y son un efecto secundario tipo dolor de cabeza, se me inflama donde me han pinchado. Bueno, es que los efectos secundarios de la enfermedad puede ser que te mueras. Entonces, yo quiero pensar que la población se va a dar cuenta de que son tan buenas las vacunas, tan seguras, que no va a hacer falta que sean obligatorios. Pero si no, mano dura. Vamos, yo estoy deseando que me llamen para decirme vente a vacunarte y me da igual que sea a las 4 de la mañana. O sea, yo voy a vacunarme cuando haga falta. Barracón, por ahí. No, yo creo que además está muy bien cuando las personas, cuando les toca, porque también estamos viendo los que se cuelan. Sí, porque, efectivamente. O sea, cuando te toca en tu rango de edad, si tienes una perspectiva, una visibilidad pública, que salgas con las que estamos viendo, ¿verdad? La famosa foto en la que me están pinchando y ponen debajo, oye, qué bien que me han vacunado. Pues es estupendo porque es un ejemplo para la población. Y además ven que días después sigues tuiteando, ¿no? Con lo cual no te has muerto por la vacuna, haciendo una broma. Quiero decir, se va a demostrar tan fácil y tan claramente que son beneficios a las vacunas, que yo creo que serán minoritarios y serán muy, muy cerriles y muy poco inteligentes los que no se quieran vacunar. Mira lo que dice mi amiga Susi. Susi Vegan, que vive aquí en Connecticut, dice, los mitos que surgen acerca de las vacunas hacen que la gente tenga muchas dudas. Claro. Es falta de información. No es falta de información, hay que informarse. No tiene la misma credibilidad esta actriz de la que hablábamos antes, sin dar su nombre, Antonio y yo, que el CDC de Atlanta. El CDC es a quien hay que escuchar y al NIH. En Estados Unidos hay que escuchar al CDC y al NIH. Ya, pero ¿tú crees que la gente no escucha más quizás a las... Bueno, depende de quién estamos hablando, pero ¿tú no crees que la gente escucha demasiado a las redes sociales? Bueno, pero es que en las hay que saber a quién escuchar, a quién escuchar. Eso es. En las redes sociales también están el CDC y el NIH. Sí. Y en Europa tenemos el European CDC y tenemos la WHO y, o sea, son las fuentes de información. Como cuando queremos saber de exploración espacial, consultamos a la NASA y no al frutero de debajo de casa, con todos mis respetos, porque él no hace cohetes, pues cuando son temas de salud, habrá que consultar a los que saben de salud. En Estados Unidos, CDC, NIH. Y bueno, y la gran red de investigación y de sanidad que hay en Estados Unidos. Efectivamente. No siempre las personas más influyentes son las más informadas. Claro. Esa es una muy buena frase. Eso es verdad. Yo no sé de qué actriz estás comentando porque no lo he visto, pero sí que he visto que en España hay otro cantante muy famoso que... Sí. No sé, yo hablo de un caballero. Sí, de un cantante. Ese fue hace unos meses y ahora tenemos a esta actriz. Dios mío, que organizó como una quedada en medio de Madrid diciendo a la gente que no usara mascarilla y que fueran allí a juntarse. Y yo decía, ¿pero qué está diciendo este hombre, por favor? O sea... La locura cada uno la tenía que gestionar dentro de su casa, sí. La verdad es que es una... Sí. Y yo critico a España, pero aquí en Estados Unidos, mi propio expresidente, el former president Donald Trump, no se ponía la mascarilla. Yo me ponía nerviosísima porque él era un ejemplo claro, una persona con tanta visibilidad, ¿no? Con su maravilloso Twitter, o sea, era el ejemplo perfecto para que la gente le siguiera. Y claro, con sus ideas de no mascarilla, no pasa nada, etcétera, había mucha gente que no ponía mascarilla. Sí. Y a mí, yo me empecé a poner en marzo, porque me lo dijisteis vosotros en España, y había gente que me miraba como diciendo, estás enferma. Claro. Are you sick? Me dijo, are you sick? Y yo digo, ¿y tú? ¿Estás enferma? Digo, yo no, yo me estoy protegiendo. Claro. Sí, me estoy protegiendo y te estoy protegiendo a ti. Efectivamente. Tenían que decirte gracias por llevar mascarilla. No, porque me estás protegiendo. Tiraban con cara de vete a casa. Claro. Dile a tu manager que te vayas a casa y estás enferma. Y yo decía, yo no estoy enferma. Yo eso de verdad lo empecé a vivir cuando empecé a viajar a países del este, donde veías eso. Estabas en Japón y veías gente con mascarilla y en el fondo estás diciendo, ole, como decimos en España, ¿no? Ole por ti, gracias. Porque seguro que has salido de casa resfriado y no me lo quieres contagiar. Eso lo dicen mucho en prensa. Lo dicen muchísimo en prensa. Fijaros lo que ha pasado con la gripe cotidiana, con la gripe típica por llevar mascarilla. Apenas ha habido casos de gripe. Ya. Una simple mascarilla. Claro. Mascarilla, distancia social, ventilación. Fundamental la ventilación en los entornos cerrados. Y cuanta más vida al aire, mejor. Con eso, los virus respiratorios bajan. Entonces, bueno, pues es tan evidente y se conoce también eso que esas medidas y el uso de vacunas cuando nos toque es lo que hay que hacer. Y me da igual que un influencer de cualquier otra cosa que no tiene que ver con la sanidad diga lo que diga, no tiene razón. Aunque sea el actor, el cantante o el jugador de fútbol. O el expresidente, ¿no?
o el expresidente más irracional de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces es que... La verdad es que yo me imagino que vosotros habéis seguido un poco el debate entre un presidente y el que se ha convertido finalmente en presidente, porque las posturas eran totalmente opuestas, ¿no? Una persona que no mascarilla, que además llegó a decir lo de inyectarse lejía, bueno... y totalmente el candidato demócrata con una postura totalmente distinta, ¿no? De mascarilla, distancia social, hay que tener cuidado. Una postura sensata. Era alucinante. A mí lo que más me alucinaba, y me imagino que a vosotros también os alucinaba bastante, era los eventos que creaba Donald Trump, el candidato republicano, en el que acudía muchísima gente sin mascarilla y sin ningún tipo de medida. Eso para mí yo no podía creerlo. Y me imagino que ahí en España y en Europa se veía como diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿No? Está matando gente. Yo digo, es que está matando gente. Porque esta gente no se da cuenta de la importancia de llevar una mascarilla y de tener 6 feet, que decimos aquí, 2 metros, ¿no? Ay, Carlos, ¿estás ahí? Carlos se ha quedado congelado. Sí, se ha quedado congelado, no me extraña. Llevamos tanto tiempo hablando. A ver si vamos a poder recuperarle a Carlos o ya nos despedimos. No sé qué ha pasado. Yo creo que hemos tocado todos los temas, que se han tocado de una forma lo suficientemente divulgativa. Parece que vuelve, Carlos. He vuelto, sí, no sé qué ha pasado. Ha sido tanto hablar de virus. Había un virus informático también circulando por aquí. Estaba comentando que creo que se han tocado todos los temas de una forma totalmente divulgativa y al alcance de cualquier espectador, cualquier oyente que nos haya podido seguir. No sé si queda, Begoña, algo más ¿queda alguna cosa más o ya podéis ir a tomaros la cervecita? Yo creo que el resumen sería que, fíjate, hemos tratado 2 temas en principio muy distintos, que es la exploración de Marte ahora y COVID y las vacunas, y son 2 casos extraordinarios del avance de la ciencia y del poder de la ciencia y de cómo tenemos que estar agradecidos a todos los científicos que nos han precedido. Vamos a hombros de gigantes, ¿verdad? Como bien sabe Antonio en la investigación. Y cómo, como ciudadanos, tenemos que estar orgullosos con la parte de nuestros impuestos que se dedica a la ciencia. Porque la ciencia y la tecnología nos permiten cosas maravillosas dentro y fuera del planeta, ¿no? Y entender mejor cómo funciona el cosmos y cómo es la vida, cómo funcionan los virus y cómo podemos protegernos frente a ellos. Yo creo que eso es una enseñanza que en estos tiempos, en esta época que estamos viviendo y que es en ese sentido fascinante, es dura pero también es fascinante, nos tenemos que llevar como enseñanza, ¿no? El gran poder de la ciencia. Sí, siempre decimos, sin ciencia no hay futuro, pero es que sin ciencia no habría presente tampoco. Y eso es una cosa que tenemos que decir bien alto siempre. Dentro de, a lo mejor, 5 años, tampoco nos tenemos que ir mucho más allá, ya se van a poder ver las primeras aplicaciones médicas que han surgido a raíz de los desarrollos tecnológicos que han hecho posible Perseverance. Estoy seguro de que en no más de 5 años van a estar presentes esos avances a nivel de medicina, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de prospecciones petrolíferas, prospecciones geológicas, van a estar presentes en nuestra vida cotidiana. Ya. Totalmente. A ver, la última pregunta, que Billy está muy pesado hoy, porque le he dicho, dame las preguntas y me ha enviado 5 o 6. Dice, uno sobre información. ¿Ven bien ustedes continuamente a cada hora en los medios que se hagan especiales hablando sobre el COVID? ¿No creen que es un poco saturado, que está un poco saturado, ya que el tema y puede crear un efecto psicótico estar tan sobreinformado en redes sociales como en televisión? Yo pienso que cada persona tiene que tener su propio conocimiento, su propio sentido crítico de saber dónde informarse y hasta cuándo informarse. Sí, yo creo muy bien. Cada uno tenemos que aplicar nuestro filtro, ¿no? Yo qué sé, si no te gusta el fútbol, te puede parecer que están hablando constantemente de fútbol en los radios y las televisiones, ¿no? Por ejemplo. Sí que es cierto que esto se ha convertido en algo tan extraordinario, por novedoso, ¿no? Una pandemia de dimensiones mundiales, etcétera, que este año ya un poco menos, pero de marzo a junio del año pasado era el monotema absoluto. Yo algún telediario, algún informativo aquí en España lo estuve viendo y de 100 minutos, de 60 minutos de una hora, como 48 eran del virus. Entonces, pues, ostras. Claro, eso sí que acaba generando lo que está llamándose también el cansancio pandémico, ¿no? Estamos todos hartos ya del virus, de la pandemia, de dar vueltas a lo mismo. Pero claro, si esa información no se queda en las cosas más amarillistas o más efectistas
y va a las medidas de seguridad, a la eficacia de las vacunas, a la eficacia de los ensayos con fármacos, eso es bueno, porque eso nos está, digamos, fortaleciendo en esa idea de que la ciencia va por buen camino, ¿no? Lo que pasa es que se mezclan tantas cosas y hay tantos factores, por ejemplo, aquí en España, cuestiones políticas relacionadas con la pandemia y con la gestión de la pandemia. Tensiones territoriales, diferencias entre gobierno central y gobiernos autonómicos, eso también consume mucho, no aporta a la solución del problema de una forma, digamos, científica y potente, y sí que consume tiempo y cansancio, y genera cansancio en los escuchantes, ¿no? En los oyentes. Pero bueno, como dice Antonio, filtremos cada uno la información que tenemos. Y cuando alguien dice que es que las redes están llenas de, pues desconéctate de las redes o escucha o sigue a las 10 personas que te parecen relevantes en ese tema y olvídate de los demás. Eso lo podemos hacer. Si no te gusta el fútbol, por las noches no te pongas el larguero. O sea, ponte otro programa de radio que no hablen de fútbol. Correcto. Ponte a Hombros de Gigantes en Radio Nacional y tendrás... Efectivamente. Por ejemplo. Dame un segundo, por favor. He oído el timbre. ¿Qué quiere decir? Sí, le llegan. Bueno, Carlos, yo encantada de hablar contigo. Si quieres, nos vemos en unos meses cuando tengas otro hueco. Entre todos. Sí. Podemos volver más adelante a conectar para seguir hablando de la actualidad científica en algún momento, sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Cuando ya, por ejemplo, hayan pasado medio añito y Perseverance nos haya dado las primeras alegrías ya con resultados o bueno, lo que vaya encontrando por allí, podemos volver a juntarnos y... Genial. Y como seguirá existiendo la COVID y el virus, pues también podemos dar algunas pinceladas sobre cómo van las cosas. Vamos a hacer una cosa. Dentro de unos 6-7 meses vamos a hablar de Perseverance y dónde está la expectativa y qué hemos conseguido, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo decimos que podríamos encontrar muchísimos datos y somos muy positivos. Y en relación al COVID, al SARS-CoV-2, decían en España que el 70% de los españoles iban a estar vacunados para el verano, ¿no? Bueno, pues ya lo vamos a comprobar. Yo soy más partidario de ese porcentaje de darlo a final de año, noviembre, diciembre. Sí que puede ser que esté, pero verano desde luego. Bueno, si hablamos dentro de 7 meses, digamos, a la vuelta del verano, septiembre, octubre, Begoña, pues podemos saber más o menos qué tal van las cosas, sí, efectivamente. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Hemos estado exactamente 1 hora 51 minutos 35 segundos charlando. No está nada mal, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Este se quiere despedir también de vosotros. Sí. Ha estado aquí, se ha portado muy bien, ha estado pacientemente escuchándonos. Y el libro que ha sido uno de los ejes centrales de la charla. Antonio. Carlos Briones es autor, es astrobiólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas en España, el CSIC, y también es escritor y coautor de varios libros. Su último libro, súper interesante, Estamos solos, está ya disponible en Amazon, puede conseguirlo en Kindle, es muy affordable, iba a decir en inglés, es accesible, es un precio muy accesible. Y me decían, por ejemplo, escribí aquí gente de Ecuador que querían conseguirlo en Ecuador, me estaban diciendo, que a ver si podrían conseguirlo en Ecuador. Tendrían que chequear en Amazon o en las librerías de Ecuador a ver si allí está el libro, ¿no? Eso es. Yo no sé si Amazon.com lo vende en todos los sitios, Amazon.es, sí. No sé si hacen envíos fuera de España, pero también se puede pedir a la editorial Crítica. Poniendo mi nombre y Editorial Crítica salen... Oh, ok, eso es importante. Y tiene un sistema también de venta online, entonces... Se aplicarán los costes de envío que sean correspondientes a cada país, pero ahí se consigue seguro, si diera problemas Amazon. Correcto. Bueno, en Amazon o me has dicho que es la editorial Crítica en España, podría enviar ese libro, así que queda ahí. Y Antonio próximamente nos presentará su libro, que no me había contado nada. No sé de qué va a ser. Al igual que Carlos Briones reconoció que la primera entrevista sobre su libro la hicimos en 107 Punto Ciencia. Acabas de dar en el Café con Begoña la primicia de que estoy escribiendo un libro. Nadie lo sabía, salvo Carlos y muy poca gente más. De hecho, no lo saben ni mis padres. Anda, fíjate, pues no les pongas este vídeo. Lo he hecho, Antonio, desde el cariño del amigo para meterte un poquito de presión. Sí, la verdad es que tengo que darle un poco y cuanto antes, que no quiere decir rápido, pero sacarlo. Tampoco he desvelado nada, ni del tema, ni de nada, entonces ahí queda la cosa
pero tienes un problema. Tu amiga Begoña ya sabe que estás escribiendo un libro. Bueno, yo digo al mundo que esto va a estar en YouTube colgado. Este video lo vais a poder ver en YouTube. Así que ahí está, ahí queda eso. Yo no puedo ya, ¿eh? Oye, muchísimas gracias, chicos, que muchísimas gracias y espero que todo vaya bien. Gracias, Carlos, gracias, Antonio. Gracias. Y muchas bueno, gracias. Yo luego aquí en Estados Unidos y bueno, pues casi 7 años y la verdad es que hace muchísimo que no voy a España por el tema de COVID y espero que todo vaya mejorando poco a poco y que sigáis comiendo tapas tan ricas. Eso sí. Ahora están un poco de capa caída las tapas porque precisamente la idea de estar... Pero en las terrazas se puede seguir comiendo y midiendo la seguridad. Qué rico. Una Mau. Bueno, no, he dicho una marca, perdón. Puede ser esa u otra, pero sí, una cervecita y una tapa en España es muy recomendable. Muchísimas gracias, chicos. Que tengáis una muy buena noche allí en Madrid, en España. Y hablamos dentro de 6-7 meses con esas dos cosas que hemos dejado sobre la mesa, ¿eh? 2 cuestiones que hemos dejado importantes sobre la mesa. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Un placer hablar con vosotros. Un placer. Bye, bye, chicos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Take care. Bye, bye. Bye. Ay, bueno, que ha estado chévere el show de hoy, ¿verdad? Seguimos en vivo, llevamos 1 hora y 55 minutos en vivo, hemos estado con él, aquí con Antonio y también hemos estado con Carlos Briones. Antonio es divulgador científico e ingeniero y Carlos Briones es astrobiólogo, autor y coautor de varios libros. Trabaja para el Centro Superior de Investigaciones Científicas, científicas en el CSIC. En España hemos estado hablando de Marte, por supuesto, Perseverance. Así que aquí queda este video. Yo encantada, me voy a poner aquí para que me veáis. Eso es, aquí. Hola, para que me veáis, que no me habéis podido ver en toda la hora. Aquí. Así. Hola a todos. Bueno, hemos estado en vivo, creo que seguimos en vivo a través de mis redes sociales, a través de Facebook y a través de Instagram. Desde luego que este show ha estado maravilloso. Muchísimas gracias por las preguntas que nos habéis enviado. Esperamos que os haya gustado mucho el show de hoy. Era un show muy especial y lo que yo opinaba, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Ha sido un show largo, pero ya sabéis que podéis verlo en YouTube. Lo voy a colgar próximamente. Mañana ya va a estar disponible o el lunes. También va a estar en Instagram, en IGTV, en IGTV y también va a estar en Facebook. Así que si queréis chequearlo para ver de lo que estábamos hablando, pues fantástico. Hemos hablado con 2 grandes personas. Carlos Briones, investigador, astrobiólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España y con Antonio, me estoy mareando, Antonio Pérez, voy a mirar aquí, Antonio Pérez, que es ingeniero y divulgador científico que también ha participado en proyectos con la NASA. Muchísimas gracias a todos. Estoy encantada de haber hablado con vosotros hoy. Yo ya me marcho, son las 2:10 de la tarde, costa este de Estados Unidos. Y solo me queda que deciros que gracias, que me sigáis en las redes sociales, que la semana que viene vamos a tener un especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mes de marzo comienza el mes de la herencia, el Women's History Month, el mes de la historia de las mujeres, es el mes de las mujeres, especialmente el 8 de marzo, que se celebra en todo el mundo. Así que todo el mundo a vestirse de morado, de purple, porque ese es el color que representa a la celebración del Día de la Mujer. Hay más colores, pero han decidido que era el morado, al menos en España y en Europa. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues que me sigáis en las redes sociales, que estoy aquí siempre. Voy a pasar por Instagram para decir hola a todo el mundo, que esto, no sé cuánta gente hay por aquí. Billy, Echeverry, estáis un montón de gente, no puedo saludar a todo el mundo porque es larguísima la lista. Muchas gracias, Susi. He dicho tu pregunta, lo de los mitos de las vacunas. Y muchísimas gracias y que sepáis que la ciencia es importante y que la vida no se concibe sin la ciencia, ¿ok? Acordaos de eso y que seguiremos investigando en Marte, en la Tierra y también en la Luna, ¿Y cuál es el límite? El límite es el cielo. Así que, bueno, que paséis una gran tarde de sábado. Yo voy a hacer ahora las promos para que no os olvidéis que hemos hecho un show maravilloso y que me sigáis en las redes sociales, ¿ok? Ha sido un gran placer. Me despido de aquí. Me despido primero de aquí de Facebook. Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado en Facebook. Muchísimas gracias a Carlos. Muchísimas gracias a Antonio. Un beso enorme aquí en Facebook. Bye, bye.